Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Everybody's up. Everybody's up. ¿Están Everybody's despiertos? alive. ¿Están vivos? Everybody feeling good. ¿Se Yes, we are. sienten bien? Yes, amén. Day number 4 of Sukkot. Día número 4 de Sukkot. Baruch Hashem Yahuwah. Bendito es el nombre de Yahuwah. I hope everybody's been enjoying the Sukkot week. Espero que todos estén disfrutando de la semana de Sukkot. We sure have. Nosotros hemos estado disfrutando. Baruch Hashem Yahuwah. Oh yeah. Bendito es el nombre de Yahuwah. It's been raining all these days, Ha estado lloviendo todos estos días, but that shouldn't stop us from feasting. pero eso no debe de detenernos de hacer fiestas, de celebrar. Amen. Right, Ak? That's a fact. We've been eating real good too. Oh yeah. Y de comer rico. After this week, we're gonna go on a On a vegetable- meat detail. On a meat detox. Después de esa semana entraremos todos en una dieta o un detox, un Dextro. tipificante. We're gonna go strictly on vegetables Y comeremos solamente vegetales Or maybe not. and grass, y hierbas like the cows. como las vacas. Maybe not just vegetables. And water. It's actually told, we did it one time, remember all of us? Nosotros lo hicimos una vez, duramos Yeah. como un mes sin comer carnes. Yeah. Solamente vegetales o carnes hechas de vegetales. It felt good. Y ¿sabe qué? Se sintió Yeah. muy bien. You feel lighter. Light. You feel Ajá. light. Y con energía. That's all placebo. Light and energy. Óyeme. I already feel light though. Ya. Bueno, I got Yahusha. ¿Y tú? Ah. No, you feel it like it's on your face. well, it's the strobe light, I guess. So anyway, welcome once again to Ahava and Torah Ministries. Bienvenidos nuevamente al Ministerio de Ahava y Torah. It's good to be with the Mishpacha. Oh yeah. Es bueno estar con la mishpacha, con la familia. Akamatia has a message for today. Short. Nuestro hermano Mate tiene un pequeño mensaje para el día de hoy. We're gonna delve into the book of Jubilees afterwards. Y vamos a hablar un poco sobre el libro de Jubileos más adelante. The title of the message. El título del mensaje, Life's too short. la vida es muy corta. Why have I chose to name this teaching that? ¿Por qué escogí yo nombrar este mensaje eso? And maybe not a teaching, Que a lo mejor ni siquiera es un mensaje, more of a word of encouragement. pero una palabra de ánimo. I don't know who needs it, No sé quién la necesita. or maybe we all do. A lo mejor todos la necesitamos. So, give me Yaakov 4:14. Pensemos el libro de Jacobo, James, Santiago, 4:15. That's right. The book of Yaakov, chapter 4, verse 15. 14. 14. 4:14, yo también pensé que era 15. Yeah, you said 15. Sorry. You do not know what shall be tomorrow. For what is your Chaim, life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. No sabes lo que será mañana. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué es tu vida? Ciertamente un vapor que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. You are here one moment Estás aquí en un momento and then you are gone. y luego se vas. I'm sure it has happened to us so much, Y sé que no ha pasado a todos tantas veces, or to someone you know, o a lo mejor a alguien que usted conoce, where there's a loved one in the mix. ya sea que haya un ser amado en el medio, You know, you were hanging with him just 2 days ago, el cual compartiste con él hace 2 días atrás, or you had a fallout with him 2 years ago, o a lo mejor se separaron hace 2 años atrás, and all of a sudden this person is gone. y de repente ya esa persona no está más. You didn't get a chance to say goodbye. No tuviste la oportunidad de despedirte. You didn't get a chance, to make amends with them.
No tuviste la oportunidad de arreglar las cosas con esta persona And now you can't. y ahora ya no puedes. This is why we must take advantage of the time we have now. Y es por lo cual tenemos que tomar ventaja del tiempo que tenemos ahora. Don't love me when I'm gone. No me ames ya después que yo no esté. Love me now. Ámame ahora. And you know, like me and my uncle always say, Y como decimos siempre mi hermano y yo, don't tell me you love me. no me digas que me amas, Show me. muéstramelo. Because we all need that. Porque todos lo necesitamos. And there's always a missed opportunity. Y siempre hay una oportunidad que dejamos pasar. Let's try next time not to let that opportunity miss or not, pass us by. A lo mejor tratemos de que la próxima vez no dejemos pasar la oportunidad por alto. Tehillim 90, Hacemos el libro de Salmos, capítulo 90, 10 through 14. comenzando desde el 10 hasta el 14. Tehillim 90, del 10 al 14. Psalms 90, from 10 to 14. Tehillim, or the book of Psalms, 90, starting in Verse 10. verse 10. The Yamim, or days of our years, are 70 years. And if by reason of strength they be 80 years, yet still the best of them is but strength, labor, and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. Los Yamim, los días de nuestra edad son 70 años, si somos fuertes, 80. Sin embargo, aún así, lo mejor de aquellos no es más que fuerza, trabajo y sufrimiento, porque por pronto pasan y desaparecen. Wow. Wow. Again, we're here one moment, we're gone the next. Nuevamente, solo estamos aquí por un momento y en otro momento ya no estamos. Most of us will probably live to 70. A lo mejor la mayoría de nosotros vivamos para ver los 70. If we're strong and healthy, 80. Y si somos fuertes y saludables, hasta 80. And who knows? There's people that live until 100 years old. Y quién sabe, algunos viven hasta ver los 100. 110. But life is full of working, Pero el trabajo está lleno de trabajo. and the work a lot of times is you don't have enough time to even finish the work. Y el trabajo es tanto que muchas veces no tienes el suficiente tiempo de It's like- terminarlo. It's like we always say, there's not enough hours in the day. Es como siempre decimos, no hay suficientes horas en el día. Me and my Aki at work always say, all right, we're gonna go do this. Mi hermano y yo siempre decimos en el trabajo, pues hoy vamos a hacer esto. And we end up doing in that one thing, Y terminamos haciendo en esa sola cosa 5 other things. 5 otras cosas. Because there's always a bochinche. There's always a complication. Always. Always. Even taking off screws. Hasta para quitar los tornillos aparece un problema. Read 11, verse 11. 11. Who knows the power of your anger and the fear of your wrath? ¿Quién conoce el poder de tu furia y que tu indignación es temida? So teach us to number our yamim, our days, that we may apply our levavot, our heart, to chokhmah, to understanding. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón Jokma, sabiduría. Wisdom. Wisdom. All right. That's the art. We always. Jokma es wisdom. Chokhmah is wisdom. No, it's wisdom. Ah, ok. I lost my Vamos train of thought. Vamos Mami. Yahuwah is the one that knows our discomforts. Wait, I want to say okay.
Little princess. Ahora voy a meterle. Yahuwah knows our discomforts. Yahuwah conoce nuestras incomodidades. And he knows how angry we can get from one moment to the next. Y Él sabe lo molesto que nos podemos poner de un momento hacia el otro. And a lot of times it's because fear sets in because we can't control the moment. Y el miedo se apodera de nosotros porque no podemos controlar el momento. Because our pride wants to fix whatever situation on the spot. Porque nuestro orgullo quiere que resolvamos la situación, el problema en el momento. And there's problems that occur that cannot be fixed on the spot. Y hay problemas que acontecen o que ocurren que no pueden ser solucionados en el mismo momento. No matter how much we want it. No importa que tanto queramos hacerlo. Many times we need to let the time cool the moment, A veces necesitamos que el tiempo enfríe la situación to let cooler heads prevail. para que las cabezas ya claras puedan prevalecer. And here, David, he asks Yahuwah to teach him the number of his days. Y aquí ya David le pide a Yahuwah que le enseñe los días desde sus días. Can you imagine if Yahuwah was to tell you the number of your days? ¿Te imaginas tú que Yahuwah te pudiera decir cuál es el número de tus días? It's going to do two things. Va a hacer dos cosas contigo. It's going to give you motivation Te va a motivar and stress. y te va a dar estrés. It's going to give you motivation to try to do the most you can in that short amount of time that you have. Te va a dar la motivación que necesitas para hacer lo más que tú puedes en ese poco tiempo que tú tienes. But the stress will come in because your brain will count down the days. Pero entonces el estrés va a llegar porque tu cerebro comenzará a contar los días que te quedan. We don't have enough hours in the day to finish our work. Nosotros no tenemos las suficientes horas en el día para terminar nuestro trabajo. Do you think we're going to have enough days to finish our life? ¿Ustedes creen que acaso tenemos suficientes días para terminar lo que es nuestra vida? To try to leave everything perfect before you leave for your family? ¿Usted cree que tendrá tiempo suficiente de dejar todo en orden o perfectamente para su familia? Now, he wanted to know the number of his days Él quería conocer los números de sus días to bring wisdom to his life. para poder traerle sabiduría a su corazón. That's the motivation. Y esa es la motivación. That's the motivation. Continue, verse 12. 12. No, 13. Yeah, 13. Return, O Yahuwah. How long? And have compassion for your avadim. Regresa, oh Yahuwah. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Ten Hesed, favor inmerecido, sobre tu Abadim, tu siervo. Continue. Oh, satisfy us early with your rachamim, that we may gilah and be in simcha all our days. Satisfácenos con tu Rahamim, tu misericordia. Así nos exaltaremos y regocijaremos en ti todos los yamim, días. Now, in the morning Ahora, en la mañana, is when the rachamim of Yahuwah comes into play. es cuando la Rahamim o la misericordia de Yahuwah llega. Because now you see the rising of the sun. Porque tú ves la salida del sol. And that means now you have time. Entonces comienzas a entender que ahora tienes tiempo. Time to get your account in order with Yahuwah. Tiempo para poder tener tus cuentas claras con Yahuwah. That's why I say Yo digo, we gotta try to make teshuvah twice a day. tenemos que tratar de arrepentirnos por lo menos 2 veces al día. When you lay down, Cuando te acuestas, because you don't know if you're gonna wake up. porque no sabes si te vas a despertar. And when you wake up, Y cuando te levantas, because we don't know if we're gonna make it to the bed again. porque no sabemos si llegaremos a acostarnos ese día. Amen. And if we keep short accounts like that, Y si mantenemos cuentas cortas de esta manera, I'm not gonna tell you there's a guarantee that you're gonna rest in peace until the time of resurrection. no te voy a decir que te garantizo que vas a descansar en paz hasta el tiempo de la resurrección.
No, let me rephrase that. Voy a decir esto nuevamente de otra You manera. will rest in peace Descansarás en paz until the day of resurrection, hasta el día de la resurrección, but there's no guarantee that you're going to get the gift of eternal Chaim. pero no hay garantía de que recibirás el regalo de la vida eterna. But you have a better chance doing it than not doing it. That's right. Pero tienes una mejor oportunidad haciendo esto que si no lo hicieras. Salomón. That's a fact. You know what I'm saying? Yes, ¿Me sir. entienden? And, you know, we always stress that. Y siempre tratamos de estresar esto. You know, put away the pride. Pongan a un lado su orgullo You know, keep short accounts with Yahuwah. y mantengan las cuentas cortas con Yahuwah. The day is evil. Retain the hours. El día es malvado. Retengan sus horas. Try to fill your day with as much Baruch Hashem Yahuwah as you can. Traten de llenar su día con exaltaciones a Yahuwah, su nombre Kadosh, lo más que puedan. Because the more practice you do, Porque mientras más lo practicas, the easier it'll come. más fácil va a llegar. I've never had a job Nunca he tenido un trabajo that I can praise Yahuwah so much donde yo throughout the day. pueda exaltar a Yahuwah a través del día tantas veces. Because me and my while we getting work done, we talk and we joke and we speak. Yet there's always praise in our mouth. Ahora que trabajo con mi hermano, sí, claro, nosotros conversamos, relajamos, platicamos, pero a la misma vez hay tanta exaltación a Yahuwah en nuestros labios. Like, I can honestly say Puedo decir honestamente that on an average, maybe 8 hours a day que en el averaje de 8 horas al día, while we're working, well, yeah, bueno, más de 8 horas trabajamos, I can either hear or say Baruch Hashem Yahuwah at least 20 to 30 times. yo puedo decir que escucho o digo Baruch Hashem Yahuwah o bendito sea el nombre de Yahuwah por lo menos de 20 o 30 veces. Before I started working with my Ak, I was at home, you know, Antes de yo empezar a trabajar aquí con mi hermano, yo estaba en mi casa. a lot of times by myself, Muchas veces me encontraba solo. too much time on idle hands. Demasiado tiempo en manos vagas, es decir, sin hacer nada, manos vacías. How am I going to praise Yahuwah for that? Entonces, ¿cómo le voy yo a exaltar a Yahuwah por eso? Now, I encourage, my brothers and sisters, Yo les animo a mis hermanos y hermanas. seek Tov conversation. Busquen conversaciones, busquen de conversaciones que sean tov. It'll fill your day with a lot of energy. Va a llenar a tu día con mucha energía. And, I'm a morning person. Yo soy una persona mañanera. I don't have bad days. Yo no tengo días malos. Throughout the course of the day, things can happen that'll kill my mood. Claro, puede que acontezcan cosas a través del día que pueden que dañen la manera como me siento. But I've never woken up on the wrong side of bed. Pero como dicen por ahí, yo nunca me he despertado en el lado incorrecto de la cama. Because I give the day its fresh start. Porque yo al día le otorgo su cuentas claras, su nuevo despertar. Es decir, yo comienzo de cero. And if you can honestly understand what I'm trying to tell you, Y si honestamente puede usted entender lo que le estoy tratando de decir, is that the energy that you bring forth in the morning, que la energía que usted trae hacia adelante en las mañanas it'll carry out throughout the day. va a permanecer a través del día. Whether you got money, Ya sea que usted sea una persona de dinero, whether you're broke, ya sea que usted sea una persona sin dinero, whether you're going through tribulations, ya sea una persona que esté pasando por tribulaciones, positive energy and focus on Yahuwah will lighten the load. si usted mantiene una energía positiva y se enfoca en Yahuwah, esto le aliviará su yugo. Let me add something to that. Amén. So, every time when I wake up in the morning, Cada vez que me levanto en las mañanas, I have two choices. tengo dos opciones Every morning. cada And I mañana. think about it every morning. Y lo pienso cada mañana. Just to add to what you're saying. Solo para agregar lo que acabas de decir.
When I wake up, my wife wakes up before I do. Mi esposa se levanta primero que yo, So I'm left in the bed. so yo me quedo en mi cama. I have two choices. Tengo dos opciones. I fix the bed Yo arreglo la cama or I don't fix the bed. o no arreglo la cama. Two choices. Dos opciones. I have those same two choices every morning. Todas las mañanas tengo la misma opción. When I pick choice number one, Cuando escojo la opción número uno, la de arreglar la cama, to fix my bed before I come downstairs, antes de bajar, my day is an organized day. siento que mi día es un día organizado. The day that I leave El día que me voy and my bed is not fixed, y la dejé así, I carry that the same way throughout the whole day. siento que esa misma energía me persigue el día entero. I'm not organized. No me siento organizado. And I carry those two choices every single day, Y right? tengo esas mismas dos opciones todas las mañanas. Amazing. You know, when I have a good day, when I fix my bed and I get home and I come back to my bed and I remember, wow, I fixed the bed today. Yo No me wonder. bañé con esa cama. Y él dice que tú sabes que él tuvo un día bueno cuando él se levanta y escoge arreglar su cama y cuando regresa encontrar su cama tal como la dejó. Something else. Algo más. When you wake up in the morning Cuando te levantas en la mañana and the first food that you have, y la primera comida que comes, if you start eating healthy food in the morning, si tú comienzas a desayunarte saludablemente en las mañanas, you will eat healthy throughout the whole day. también comerás saludable el resto de tu día. If you pig out in the morning, Pero si comes como un cochinito en la mañana, you're gonna pig out throughout the whole day. comerás así el día entero. That's the way that life carries itself. Y es de la misma manera que la vida se lleva ella misma. The way you wake up in the morning De la manera en que te levantas en la mañana, is the same way you're gonna end up at night. es de la misma manera que terminarás en la noche. It never fails. Y nunca falla. And I learned, Y he aprendido. well, I didn't learn, I always did my bed. But Yo siempre he hecho mi cama. I heard a testimony from an army sergeant Yo escuché un testimonio de un sargento en la milicia that started with those words. que empezaban con esas mismas He said, palabras. when you wake up, Cuando te levantes, fix your bed. arregla tu cama. And he started with that, and he carried a great teaching and a great, Comenzó su estudio o el mensaje que él tenía con eso. and it really touched me. Y me tocó. And after that, I started paying attention to that myself. Entonces luego después de ahí comencé a ponerle atención yo mismo. It's just to Always, elaborate you always gotta pay attention to small details. small details. Siempre deben de ponerle atención a los detalles, a los pequeños detalles. It's not the big hole in the road that's gonna make you fall. No es el hueco en la carretera que le va a hacer que usted caiga. You can see it from Usted puede afar. ver el hueco desde lejos cuando va. If it's on this side of the road, you're gonna see it, and you're gonna go to this side. Porque si está en el lado derecho de la carretera, usted se moverá hacia la izquierda. But the small details in life are the ones that are gonna trip you up. Pero los pequeños detalles en la vida son los que te van a confundir, que te van a... And it's okay to trip, Y no importa si tropiezas. and it's okay to fall. Y está bien que te caigas. I'm not giving you a license to sin, No te estoy dando una licencia para que salgas a pecar. but know that you are gonna fall. Pero tienes que entender que sí vas a caer. It's just a matter of time. How long is it gonna take for you to get up? after you Simplemente fall? se trata de cuánto tiempo te tardarás en levantarte. Let me tell you, Nehemiah 39:4. Ahí mismo en el libro de los Salmos 34:9. No, 39:4. Perdón, 39:4. Book of Tehillim, Psalms, chapter 39, verse 4 And 5. and 5. 4 y 5. 39, 4 y 5. Yahuwah, make me to know my end and the measure of my yamim, my days, what it is, that I may know how brief I really am. Hazme entender, oh Yahuwah, cuál será mi fin y cuál es el número de mis días para que pueda saber lo que me falta. See, you have made my yamim days like hand breadths, and my age is as nothing before you. Truly, every man in his best condition is altogether vanity. Selah. Wow. Han envejecido mis días para ti. El tiempo de mi vida es como nada. Si todo hombre que vive es toda vanidad. It's a hand breath. ¿Eso va? A hand breath.
Es una mano llena de alientos and it's gone. y ya no está. Now, again, you see David yearning and asking Yahuwah, teach me my days. Pueden ver aquí nuevamente a David pidiéndole a Yahuwah que le enseñe a contar sus días. There's got to be some type of truth under this. Y debe de haber alguna verdad en todo esto. Because David was the only man that had Yahuwah's own heart. Porque David fue el único hombre conocido por tener el mismo corazón de Yahuwah. And if he was able to ask this, Y si él tuvo la oportunidad de preguntar esto, there must have been a reason. tenía que haber una razón por la cual. Life is full of ups and La downs. vida está llena de altas y bajas. But if you have some sort of knowledge of what your life consists of, Pero si tiene algún tipo de entendimiento de lo que su vida constituye, you're able to handle the situations better. usted puede entonces manejar las situaciones un poco mejor. Because for a person that is quick to anger, Porque para una persona que es rápida para el enojo, no patience, que no tiene paciencia, full of pride, llena de orgullo, is going to react completely different va a reaccionar totalmente diferente from a person that is humble, a una persona que es humilde, that doesn't put his pride ahead of him, que no pone su orgullo por delante and that is patient. y que es paciente. Two polar opposites. Dos polos opuestos. And I know situations arise, Y yo sé que muchas veces algunas situaciones resaltan o salen a la luz. and you feel desperate at the moment, Y en el momento te desesperas. but those are the moments that we have to develop patience. Pero es el momento que debemos utilizar para desarrollar paciencia. Because patience is not something you get from one day to the next. Porque la paciencia no es algo que tú puedes adquirir de un día para otro. It has to be developed. Es algo que tienes que desarrollar. And take all of the stresses of your life Toma todas las situaciones estresantes de tu vida and reflect on them. y refleja en ellas. Remember how you reacted to them. Recuerda cuál fue tu reacción hacia ellas. Remember what was the reaction of your reaction. Y cuál fue la reacción de tu reacción. What was the long-term, sufferings and repercussions to those decisions that you made. Y cuál fue lo que pasó a lo largo que fueron el resultado de la decisión que tú tomaste. And try to make a mental note, Y trata de hacer una nota mental or maybe a physical note, o tal vez una nota física donde la escribas so that you can remember these things. para que puedas tú recordar estas cosas. So when something else happens in life, Para que cuando luego pase algo más en tu vida, you could take a different route puedas tomar una ruta diferente. if it didn't work so well last time. Porque si no trabajó bien la primera vez. What's the word I'm looking for? What's the harm? ¿Cuál es el daño? If you choose a easier path, Si escoges el camino fácil, it's gonna be quick to the punch. It's gonna, like I said, you're gonna wanna react fast at the moment. vas a querer reaccionar muy rápido en ese momento. But if you take the harder path, Pero si tomas el camino difícil, it would probably give you better results in the long run. a lo mejor te dé mejores resultados a lo largo. I wanted to buy a car not too long ago, No hace mucho quise comprar un carro, but the APR was just too high. pero los intereses que querían cobrarme estaban muy altos. And I wanted to. Y yo lo quería. And my pride was seeping in. Y mi orgullo estaba tomando control. And I almost signed that contract. Y casi mente firmo ese contrato. I'm pretty sure that today I would have been regretting it. Y estoy seguro que si lo hubiese hecho hoy me estaría lamentando. So I said no. Entonces dije no. In the past, I've taken drastic decisions on the spot. En el pasado tomé decisiones drásticamente en el momento And they didn't turn out well. y no resultaron buenas. So
This time I chose to do something different. Entonces en este momento escogí hacer algo diferente. Consulted with my brother, Lo consulté aquí con mi hermano and he told me just wait. y me dijo que me esperara. And I'm happy that I waited. Y estoy feliz que esperé. You know, when you have someone in your life Cuando tienes a alguien en tu vida that you can count on, que puedes contar con ella, lean on that person. apóyate en esa persona. And we saw the post a couple days ago. What is harder for you? Vimos un comentario que hizo un amigo. Who was that? hace unos días Quad. atrás. Yeah, it was Solo Quad. Ajá. Quad from Chosen, sí. Él puso Shout out. Shout out to all my brothers up in Detroit. Chosen Seed. él compartió algo en su página de Facebook que decía, ¿qué es más difícil para ti? To say I love you, Decir te amo, to say I'm sorry, I'm sorry, pedir perdón, o decir I need help, or to say I need help. o decir necesito ayuda. And the comments, Y los comentarios, I think it was all B's. I mean C's, I need help. because it was A, B, or C, Yeah. and I need help. para I'm mí talking about Yeah. almost everybody. Pride. That pride. Yeah. Y la mayoría de los comentarios, de los cuales hubieron bastantes, todos contestamos en su página. Y el que ganaba era la decisión, la opción C, que era pedir ayuda. Y es porque estamos muy llenos de orgullo y se nos dificulta el poder decir yo necesito tu ayuda. If you need help Si tú necesitas ayuda and you have someone that is close to you, y tienes a alguien que es cercano contigo, that you know that can help you, que sabes que te puede ayudar and you don't ask for help, y tú no le pides ayuda, you probably and most likely are robbing that person of a blessing. seguramente tú estás y posiblemente robándole a esa persona de una bendición. Because Yahuwah probably put you in this situation Porque a lo mejor Yahuwah permitió que estuvieses en esta situación so that he can teach you how to be humble, para que entonces pueda él enseñarte cómo ser humilde. and then at the same time Y a la so misma vez, so that you can ask this person for help, para que tú también puedas aprender a pedir ayuda. so that person can learn how to give Para que entonces esa persona pueda aprender cómo dar, without expecting anything back. sin esperar nada a cambio. So all of the pieces are like a puzzle, and they come together. Entonces todo esto es como si fuera un rompecabezas donde todas las piezas se necesitan para que pueda completarse. But pride breaks everything up. Pero el orgullo lo rompe todo. I rather. Got something? So, don't you? No, Go I ahead. think you said something. No. No, you I raise said. your hand. I said. No. He said Some people always say, "I rather." Yeah. Mhm. That's what I'll just. Muchas I'll personas, just toughen it out. él dice que muchas personas dicen, nah, prefiero no hacerlo. I'll deal with it. I'm eh, grown. Yo soy una persona grande, yo puedo lidiar con la situación. That was it. No, but that's in the same vein. I think, Perú quería hacer el mismo comentario más o menos. like I said, same vein, but I will add to it that a lot of people too don't let someone else let that moment of need down. A lot of people Mm. A lot of people don't let you have that moment of need down. Like, okay, the season passed, I'm no longer in need, but they don't let you live it down. Meaning forget they- that they helped you. Tú sabes que eso es lo que Sí, dame más nosotros los seres humanos tenemos, ego, pride. Espérate. Yeah. Lo que dijo el hermano es que hay muchas personas que no te dejan olvidar el momento cuando tú necesitabas y ellos te ayudaron y más o menos te lo trujan en la cara. And he is saying that that's Okay, what were you saying? Go I ahead. have a book and I read it. I know not finished yet. Yo tengo un libro y no lo he They're talking terminado about de leer, everything about pride. pero el libro se trata de lo que es el orgullo. We have more pride. The human being, they have more pride. It's in Todos Es have incontable. pride. Even El ser humano está lleno de orgullo, even dice. the little thing that you say everything is pride. to another person, like Everything. Hasta lo más pequeño que tú le puedes yo decir a te otra crees, persona you bring it down and es yo el te lo orgullo. digo, wow. Y Everything con is él lo lee, él se sorprende. everything is pride. Todo es orgullo.
muchas Yeah, veces. so I say a lot of people are not going to ask for help because they Muchas personas no van a pedir ayuda porque no se quieren ver en la situación donde No. la otra persona le eche en su cara. or worse, O peor. it's a hindrance moving forward. Entonces algo que, o peor, es algo que entonces lo desayuda de ese momento en adelante. And Y te ata. Sí, I- es una atadura. I- Pero we did a study on that, didn't we? About bonding your brother or something. but that to me, and I hate to say this, Eso para mí, no me gusta decirlo, is a very unique Israelite trait. lamentablemente es algo de los israelitas. Because I know many that will help you in one season, Porque sé de muchos que te ayudarán en una temporada, and every season after, that's a new brick for you to lay. pero después de ahí, todas las demás temporadas es un nuevo ladrillo que tienes que poner. So yeah, I would rather say I love and forgive you Yo prefiero decir que te amo y te perdono, than let you be my master. It's easier. de decirte, o si tú puedes ser mi I Adón. mean, there's a very famous saying for that. Él dice que hay un dicho famoso, I'd rather die on my feet than on my knees. que yo prefiero morir de pie que de rodillas. Sí, pero eso es orgullo nuevamente. Eso ya- Orgullo nuevamente. Sí, eso- It all goes hand in hand. Todo va de mano en mano, We say it all the time. lo decimos todo el tiempo. Pride is in El everything. orgullo se encuentra en todo, como la levadura. In everything. Why? Because a little leaven leavens the whole lump. Porque un poquito, porque un chin de levadura leuda toda la masa. That's why we want to get rid of all of the chametz Por eso es que Yahweh nos manda a deshacernos de todo el hametz and just take up the whole wheat unleavened bread. y que solo tomemos el pan sin levadura. Yahusha Creo que la HaMashiach. respuesta de lo que tú dijiste de las tres, I think that my answer to the post that we were talking about, tenemos que usar a las tres. Amen. the best answer that we should do, Amen. No, try to only answer one. all three. I agree. Sí, just the whole three. You need to I learn to agree. say, I love you, That's a good answer. I'm sorry, and I need And I you. need you. Yeah. Yeah. I agree. Very cool. So Él now- dice que tenemos que aprender a ejercitar y decir las tres. Aprender a decir lo siento, te amo y te necesito. Yeah, somebody said, and he said, no, you have to pick one. Él dice que Yo- uno de los comentarios pues, dijo, o los tres, y él dijo, no, coge uno. Yeah, which one was your Pero es hardest? relajado. Yeah, Porque but- quiere saber cuál es la más difícil para Ah, okay. O la más difícil, Ajá. sí, pero ti. You have to pick one. Él le puso, ¿qué de las tres siguientes, It's a good cuál es la más difícil para ti? Decir, te amo, decir, I'm sorry, o decir, I Te need you. necesito. I need help. No, I need help. I need help. I need Necesito help. ayuda. Exacto. Give me a Because it's easy to say I need you. Thessaloniki Aleph. Hacemos el libro de Primera de Tesalonicenses. Es sobre un tema muy bonito. Demasiado bueno. What was Pero the a mí me verse? interesaría saber el nombre de ese libro. 1 Thessalonians what? 5:18. 5:18. Right near the back, right? Yes. Got it. Back there. Thessalonica Aleph, Yes, sir. 5:18. So chapter as 5, verse 18. we see, Como podemos ver, life is short. la vida es corta. How short? ¿Qué tan corta? And since it's short, Y como es corta, what is it that we should do? ¿qué es lo que debemos de hacer? How can we redeem the time? ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Read. Thessalonica Aleph 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. In all things give hodud. For this is the will of Yahuwah in Mashiach Yahusha for you. Den hodú en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Yahuwah en Yahushua HaMashiach para ustedes. Many people say, oh, you got to give thanks for everything that happens. Muchas personas dicen tienes que dar las gracias por todo lo que acontece. I'm not going to thank Yahuwah for some wickedness that came upon me. No le voy a dar las gracias a Yahuwah por algo perverso que haya caído sobre mí. I'm not going to give thanks to Yahuwah because of my sin Tampoco voy a darle las gracias a Yahuwah por mi pecado and the judgment of my sin.
y el juicio de mi pecado. Although I know it's righteous, A pesar de que sé que es justo, what I'll do is lo que hago sí, give thanks to Yahuwah in my circumstances. darle gracias a Yahuwah en mi circunstancia. Whether I'm going through a tribulation Ya sea que esté pasando por una tribulación or whether I'm going through something good. o si estoy atravesando algo bueno. In those moments, En esos momentos I will always have hodu in my lips, siempre tendré el hodú o gracias en mis labios, knowing that everything works out for good sabiendo que todo trabaja por sí solo para el bien, for those that wait on Yahuwah. para aquellos que saben esperar en Yahuwah. Everything happens for a reason. Todo pasa por alguna razón There's no coincidences. y no hay coincidencias. We have divine appointments. Tenemos citas divinas. If you see someone that you haven't seen in a long time, Si tú ves a alguien que tú no has visto en un largo periodo de tiempo, there's a reason for it. hay una razón por ello, You gotta figure it out. pero tú tienes que tratar de adivinar cuál es. Whether it is that you gotta give them a word, Ya sea que tú tengas que compartir la palabra, or maybe he has to give you a word, o él te tiene que dar a ti algún mensaje encouragement, de ánimo, you know, or maybe an exhortation. o tal vez una exhortación. But nonetheless, Mas sin embargo, it's a divine appointment. es una cita divina. Redeem that time. Redime ese tiempo. Don't let the opportunity Bien, pass. no permita que pase la oportunidad. To be able to think like this, you have to have your eyes open at all times. Para poder pensar de esta manera, tienes que mantener tus ojos abiertos en todo momento. There's no time for slacking. Y no hay tiempo para el perezoso. Because when you slack, you're easy thinking. Porque cuando te pones perezoso, piensas simplemente en lo que es más rápido. Oh, what's up, man? I haven't seen you in a long time. You all right? Ah, hola, ¿cómo estás? No te he visto en mucho tiempo, ¿todo bien? Cool. Ok, All right, man. See you around. ok, nos vemos pronto. And then that person dies tomorrow. Y vamos a decir, mañana muere esa persona. Man, I haven't seen that man in like 5 years. Y yo no había visto a ese hombre en 5 años. And I saw him yesterday. Y lo vi ayer. And now he's dead. Y hoy murió. And you had the chance to lead him to Yahusha. Y tú tuviste la oportunidad de poder guiarlos a Yahushua. I'm not sitting here telling you to be a fanatic, No te estoy diciendo que te conviertas en un fanático, because I'm not. porque yo no lo soy. Could get annoying. It's very annoying. Puede convertirse en algo molestoso. There are people that don't know how to have regular conversation with folks. Hay personas que no saben cómo tener conversaciones regulares con las personas. Everything is a sermon. Todo es un sermón, Everything is a teaching. todo es una enseñanza. Am I right? That's right. ¿Estoy correcta? I've been an Israelite since 1999. He sido un israelita desde el 99 And I used to run from these people. y yo corría de estas personas. Like there was this one kid in my school, he was a Pentecostal. Era un chico en mi escuela que era pentecostal. And this man would just Bible thump 24/7. Se la pasaba citando la Biblia 24/7. And you know how much Jesus loves you? ¿Y tú sabes cuánto te ama You know, Jesús? Jesus, and he had the what would Jesus do hat, Y tenía la gorra que decía ¿qué haría Jesús? the what would Jesus do wristband, the book bag, El everything. brazalete, la mochila, todo. And me and the Israelite brothers in the school, every time he would come by, Entonces mis amigos y yo que éramos israelitas, cuando él venía, yeah, what would Jesus do? Keep the law, keep the law. You know what I'm le saying? decíamos ¿qué haría Jesús? Guardar las leyes, guardar las leyes. But it just goes to show you that Simplemente te enseña que sometimes you can teach muchas veces puedes enseñar without even having, you know, to push scripture down a person's throat. I'm sorry, push You can- scripture. Ajá. Push scripture down a person's throat. Que tú puedes meterle la palabra de Yahuwah
No, that you could teach without. Oh, que puedes enseñar sin tener que hacer que una persona se trague las palabras. Those terms do not in Spanish. Sorry, slang. Yeah. I just can't, I tried. No. Without Without Forcing being scriptures into the forcing scriptures on Que tú people. no tienes que forzar las Oh, no. palabras o las overwhelming people with scriptures. That's Oh, all. okay. you can live, they can see it right just Yeah. by the way you live. Ellos pueden verlo simplemente a través de tu presencia, de cómo tú vives. And you can ease into a conversation of the Most High. Y tú puedes entrar fácilmente en una conversación sobre el Altísimo. You know, nutrition, Nutrición, days of feasts. los días de la fiesta. You know, easy stuff that's easy to, to digest. Cosas que se pueden digerir fácilmente. Not Yeah. long debate. I know long debates that profit nothing. Give me Ecclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. That's right after Prophet. I have Yashar in between. Ecclesiastes is right after Proverbs. Yeah, I just watched it. Mhm. But remember, he has just showered like It's right before Hados. Yeah, tell me about it. Tasa. How? 9:10. 9:10 you said? Wow, I'm struggling with that Proverbs. scripture. I got it right here. I got it right here. Proverbs what? Ecclesiastes, Oh, what did I say? Kohaleth, Kohelet. Who's a 9:10. Right after Proverbs. Nope, I think that's on the songs. Ruth. Muy This one bien. is. ¿Quieres que lo haga? See, this is what happens. You have 30 scriptures. Not only that, but that you have in the King Jimmy Yeah. the books in wrong order. Es que en el libro, en la versión King James, el orden de los libros es muy diferente, está incorrecto. So now that we have restoration scriptures, Ahora que tenemos las escrituras de las restauradas now the books are in order, y los libros están en orden, but our brains are out of order. pero nuestro cerebro está fuera de orden. Thanks, King Jimmy. Thank you. Muchas gracias, King James. Kohaleth. Mhm. It's right after Proverbs. It's not on this one. Not after Proverbs. Nope. Es after Ezra. Eka. Eka es Nope. Not on Lamentaciones. this one. Ecclesiastes, Kohaleth. After Lamentations. Lamentations. After Lamentation, It's in the writings. Eka. Eka. Yes. Oh, mira, I was ¿Sabe right que there. descubrí el Told. en la muerta de Líbano? The way that- Kohelet what? 9:10. 9:10. Es la que está aquí. La versión de orégano Esta está después de, para hacer aceite natural. después de Ruth. Es No. solo dice y 9:10, el hizo. 9:10. El hizo Kohelet. para poner la 9:10. Ese eso. No side checks. Usa una Kohelet. orégano. 9:10. Es- Whatever your hands Eso. finds to do, do it with your might. For there is no work, nor device, nor da'at, understanding, knowledge, nor chokmah, wisdom. Wisdom. In Sheol, Okay. where you go. Ooh. Let me read that again. Hold on. Whatever your hands find to do it with your might. For there is no work, nor device, nor da'at, nor chokmah in Sheol, where you go. Eclesiastes 9:10. Cualquiera tarea que venga por tu camino para hacer, hazla con todas tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde tú irás, no hay trabajo, ni planes, ni entendimiento, ni sabiduría. Redeem the time. Redime tu tiempo. We're all gonna die. Todos vamos a morir. We're all going to Sheol. Y todos vamos para Sheol, We're para going el to the purgatorio. grave. Todos vamos para la tumba. Going to the grave. There,
you're not gonna be praying. Allá no vas a poder orar, You're not gonna be planning for a ni future. tampoco vas a planificar para tu futuro. There's no knowledge, wisdom, or understanding in the grave. Ahí no hay ningún tipo de entendimiento, sabiduría, no, In the o- grave. Sabiduría, entendimiento y ni conocimiento. conocimiento. Here, when you find something to do, Aquí, mientras estás vivo, cuando encuentres algo que hacer, do it. hágalo And do it good. Do it right. y hágalo correctamente. Whatever it is that you're gonna do, be it righteous. Lo que sea que usted vaya a hacer, hágalo como el hombre justo que usted es. Not like what Pablo Escobar's mother told him. No como le dijo la madre de Pablo Escobar. She told him, I don't care what you're gonna do, No me importa lo que hagas, but whatever it is you're gonna do, pero lo que sea que vayas a hacer, do it right. hágalo correctamente. If you're gonna be a thug, Si vas a ser un tigre, un bandido, un bandido, do it to the best of your ability. hágalo de la mejor de tus And that is what this man Exactly. took to his heart, that his mother told him. Y es exactamente lo que ese hombre llevó a su corazón que ella le dijo que hiciera. Imagine if she would have gave him the words of Yahuwah. Imagínate si ella le hubiese dado las palabras de Yahuwah. He would have took all that strength that he did to do all that wickedness into righteousness. Él hubiese tomado todas esas fuerzas para hacer lo perverso, para hacer lo justo. In everything that you do, En put todo your lo que tú strength hagas, into it. ponga sus fuerzas en ello. Get me Corta Aleph 10:31. Primera de Corintios 10:31. Corinthians Aleph 10:31. Therefore, Ay. whether you eat or drink or whatever you do all the tiferet praises to Yahuwah of Yahuwah. Si comen o beben, hagan otra cosa, háganlo todo para la tifere, la gloria de Yahuwah. Whatever it is that you do, No do it importa, for the esteem of no Yahuwah. importa lo que sea que usted haga, hágalo para la estima de Yahuwah. Obviously, you're not gonna do some sort of an abomination Obviamente no vas a hacer algo abominable to esteem Yahuwah, para poder estimar a Yahuwah, because it's an oxymoron. porque es contradictorio. It's like praying for swine's flesh. Es como si oraras por el cerdo. You can't praise Yahuwah for eating pork. No puedes darle gracias o exaltaciones a Yahuwah por comer cerdo. No, Oh, we gotta pray for the food, No, tenemos que orar por la that's not comida. food. and then you have a big old rump roast of swine, and you're praising God and thanking God for the food that's on the table. Y entonces rostizan un cerdo entero y le están dando gracias en la mesa a Dios por este cerdo rostizado. Can't do that. No puedes hacer eso. You are or you aren't. O estás o no estás. Right. Eres o no eres. Go to Colossians 3:23. Colosenses 3:23. Right after. Colosenses 3:23. I like it. I actually know somebody who has a tattoo. Hmm? I know somebody who has a tattoo. The what? Oh. The entire thing, the tattoo on their chest. Colossians Mm-hmm. 3, 23. 23. 3:23. And whatever you do it heartily, as to Yahuwah and not to men. Y cualquier cosa que hagan, háganla de corazón para Yahuwah y no para los hombres. This, if you have an outlook that whatever it is that you're doing it for Yahuwah, Si usted tiene una mentalidad de que todo lo que usted haga lo está haciendo para Yahuwah, that's either going to give you motivation
Eso o te va a motivar to do the best job that you can possibly do, para hacer el mejor trabajo que usted pueda hacer, or it's going to show your faith o mostrará tu fe that is lacking. o la falta de tu fe. I mean, if you're in this walk. Digo, si estás en este camino, claro. Let's keep this same energy Vamos a mantener la misma energía when we go out into the world, que usamos cuando salimos al mundo, so that when other people see us, para que cuando otras personas nos vean, instead of being able to blaspheme the name of Yahuwah, en vez de blasfemar el nombre de Yahuwah, we provoke them to jealousy, le causamos celos, Right? to want to know about the things of Yahuwah. motivarles a querer aprender sobre el nombre de Yahuwah. Don't be ashamed that you're an Israelite. No se avergüenza que usted es Israel. Let people know, Deje que las personas sepan, so that in the day of tomorrow, para que en el día de mañana they can never be confused nunca puedan confundirse or ask you to do something outside of your realm of cans and don'ts. para que no se confundan y en el día de mañana te pidan que hagas algo que está fuera de la dimensión de lo que tú puedes y no puedes hacer. Everybody at work knows that I'm an Israelite. Todo el mundo en el trabajo sabe que soy israelita, They know they ain't gonna see me on Saturdays. saben que no me verán los sábados, So they won't ask me, hey, can you come to work on Saturday? nunca me van a preguntar, ¿puedes venir a trabajar un sábado? They know I don't eat pork. Saben que no como cerdo. So I am not going to get offered a Cuban sandwich A mí no se me va a ofrecer un sándwich cubano Or with Cuban bread. or Cuban bread. Well, a lot of people don't know that Cuban bread is Yeah. made with lard. Yeah, a lot of people don't. You know, these type of little things, So, pero esas pequeñas cosas, so that people can know who you really are. para que las personas puedan saber quién eres tú en realidad. You know how bad it sounds when somebody that knows you from, oh, he's religious. Oh, he's an Israelite. ¿Sabes lo malo que se escucha cuando alguien que supuestamente te conoce por mucho tiempo dice que él es un israelita? ¿Que él es religioso? You know, Que no se dieron cuenta nunca de que tú lo eras. I'm not gonna blow a spot up, Yo no voy a decir quién, but I was listening to a conversation pero yo of a brother, estuve escuchando la conversación de un hermano and the person he knew for a long time, esta persona con la que hablaba la conocía por mucho tiempo. and he said something about Yahuwah, Y la persona dijo algo sobre Yahuwah. and the person on the other line said, "Who's Yahuwah?" Y la persona en la otra línea le dijo, ¿y quién es Yahuwah? And he explained to him who was Yahuwah, Y él explicó quién era Yahuwah. and in the what's the word I'm looking, the transcurso, how you say this? And in the Transition? transition of And the transition of the Y en conversation, la transición de la conversación, he told the person, "Yeah, because I'm an Israelite." o en el transcurso de la conversación, él le dijo, sí, yo soy un israelita. The other person on the line was flabbergasted. Y la otra persona en la línea estaba asombrada. And then I'm listening to that after he got off the phone, and I was like, "Oh, who was that?" Y yo estaba escuchando esto, y cuando él terminó su llamada, le pregunto, ¿quién era ese? And he was like, "Oh, that's my good friend." And he told me Y that, me dijo, oh, es un buen amigo, yeah, we grew up together. crecimos juntos. You've known him for how many years? ¿Cuánto tiempo dices tú que lo conoces? About 20 some odd years. 20 y pico de años. And he never knew that you served Yahuwah. Y él no sabía nunca que tú servías a Yahuwah. That's horrible. Es horrible. They don't really know you. Or you don't make yourself known. You don't make yourself known. Usted no se da a conocer. No one is gonna know you. Nadie va a I conocer. can't blame that other guy Yo no voy a culpar a la otra persona. because he only knows what the brother puts forth. Porque él solamente puede saber lo que la otra persona presenta. Again, Nuevamente. I'm not telling you to be a religious fanatic, Yo no te estoy diciendo a ti que te vuelvas en un religioso fanático. but being a person of faith Pero siendo una persona en la fe, brings good energy. trae buena energía. And when people know that you are a person of faith, Y cuando las personas saben que tú eres una persona de fe,
9 out of 10 times, 9 de las 10 veces, they're going to think about it 2 or 3 times ellos lo van a pensar 2 o 3 veces before they bring negative energy towards you. antes de traer energía negativa hacia ti. Because they know that you serve the Most High. Porque ellos saben que tú sirves al Altísimo. Amen. Wow. Amén. Amén. And touching on the part of bringing jealousy. Y tocando un poco sobre la frase de traer celos. It's okay for us to bring jealousy towards the things of Yahuwah. Cuando se trata de las cosas de Yahuwah, está bien que puedas causar celos. This past week, I probably shared a story. Y la semana Internally. creo que compartí esto con ustedes, pero esta semana pasada. My wife was a little disappointed because she wasn't noticing that her friends were kind of in a good mood for Sukkot. Mi esposa estaba un poco desanimada porque muchas de sus amigas estaban no muy en la mentalidad de Sukkot. And I said, don't you worry. Y yo le dije, no te preocupes. Yahuwah's will be done no matter what. La voluntad de Yahuwah se hará no importa qué. As a sister, Como hermana, as a wife, como esposa, you keep the commandments. tú guardas los mandamientos. You do Sukkot. Y tú guardas Sukkot. And how do you bring jealousy to the sisters? ¿Y cómo causa tu celo sobre tus hermanas? Show them pictures. Muestra fotos. See what you're doing. Mira a ver lo que tú estás And haciendo. it's not to cause jealousy of anger. No es el celo de la ira que yo estoy buscando, It's jealousy of motivation. pero sino el celo de la motivación de querer hacerlo. As soon as they see that, Porque en cuanto ellos vean esto, their hearts lift up. sus corazones también se van a alegrar. And then they go, you know what? Y van a decir, ¿tú sabes qué? Yeah, I can put up a little sukkah somewhere. Sí, yo puedo erguir una suquita, no importa dónde. I could just put a little towel or something. Puedo poner una toalla, una sábana, lo que sea. And they did. Y muchas de ellas sí lo hicieron. Afterwards, they started showing pictures Y poco a right. poco todo el mundo comenzó a poner fotos. and showing, you know what? Yeah, I'm going to do this and that. And you motivated them Y se motivaron. through jealousy of the things of Yahuwah. Pero a través del celo bueno, el celo de la motivación de Yahuwah. Not jealousy of, oh, you have and I don't. No el celo de decir, oh, porque ella tiene y yo no. That's not the jealousy we're Ese no es talking. el celo que buscamos Es en nuestros hermanos, The jealousy of the things of Yahuwah. sino la motivación de que quieran hacer las cosas de Yahuwah. Something as small as a piece of cloth Algo tan pequeño como poner un pedazo de tela and on 2 wood sticks. en 2 palitos de madera. And it looked beautiful. Y se ve lindo. They did such things. It looked beautiful. Y muchos de nuestros hermanos hicieron tales cosas y se veía lindo. So by your works, A través de mis obras, you have enticed other people to look for the things of Yahuwah. ustedes motivan a otras personas a hacer las cosas de Yahuwah. So don't give up. Así que no se den por I vencidos. think this is what Yahuwah was trying to teach us. Y creo que es lo que Yahuwah trataba de enseñarnos a todos. Who was the prophet that was prophesying and nobody heard him? ¿Quién era el profeta que Jonah. hacía profecía y nadie le escuchaba? Jonah. Jonás, He didn't want to do it. él no quería hacerlo. He didn't want to do it. Él no quería hacerlo. Why am I doing this? ¿Por qué Nobody's lo voy a hacer? listening. Nadie me va a hacer caso. I don't nadie me va a wanna do it. escuchar. No lo quiero hacer. 40 days. 40 días. You be the same. Ustedes entonces sean el mismo. Do the things of Yah. Hagan las cosas de Yahuwah. And trust me, they will follow. Y créanme que ellos seguirán. Romans 11:11. Romanos 11:11. It got awfully quiet here. Soaking it in. Yep. La rúa está hablando hoy. Un pedacito. Romanos 11:11. It's funny because We're going to have to do that again. Yeah. Romans 11:11. I say then, have they stumbled that they should fall? Leolam va'ed. Have they stumbled that they should fall forever? No. Let it not be, but rather through their fall, salvation has gone out to the nations, forced to provoke them to jealousy. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer por siempre? De ningún modo.
Pero por su caída ha ido la salvación de las naciones para causarle celos. Judah fell, Judá cayó, o Yahudá cayó. and because of their fall, Y a través de su caída, o por causa de su caída, salvation came to Ephraim, la salvación llegó a Efraín, scattered in the world, el cual está esparcido en el mundo. and to anyone that wants to be a part Y también a todo of the aquel que quiere ser parte de este rebaño, of the sojourner. el extranjero. So, what is Ephraim's job? ¿Y cuál es el trabajo entonces de Efraín? Provoke Judah to jealousy Provocar a Judá a celos so that they can come back to Torah, para que puedan regresarse a la Torá, or they can come back, they can finally come to Mashiach. o para que finalmente vengan a Mesías. Because there's a lot of Yahudim out there Porque hay muchos Yahudim o judíos allá afuera that are serving or trying to serve the Most High que están sirviendo o tratando de servir al Altísimo without Yahusha. sin Yahusha. And he said, Y él dijo, if you deny me, si me niegas a mí, you deny my Father tú in niegas a the, mi Padre in the Malchut Hashamayim. y el reino de los cielos. But there's a lot that have come to the fold. Of course, because they have been Provoked provoked to jealousy. to Y hay jealousy. muchos que sí han encontrado el Mesías porque fueron llevados a esos mismos celos, Provocado. han sido provocados los celos. So this is our job. Así que este es nuestro trabajo. Going back to the teaching, Regresándonos a la enseñanza. go to Yohanan 10:10. Juan 10:10. Yohanan. Eso se oye como el canal 10:10. 10:10. 10:10. 10 minutes. If you give us 20 minutes, we'll give you the world. No, 10 minutes. Give us 10 minutes, we'll give you. No, 20 minutes. Because they have It was 20-minute 10. sections. Oh, sí, 10:10. Yeah, 10:10 minutes. 10 minutes. Give us 20 minutes, we'll give you the world. New York, baby. I miss it. Yohanan 10:10. The thief comes not, but to steal and to kill and to destroy. That's right. I am come that they might have Chaim, and that they might have it more abundantly. El ladrón no viene sino a robar y a matar y a destruir. Y yo he venido para que ellos puedan tener vida y para que ellos la puedan tener más abundante. So this ties in with how short life is. Podemos atar esto con el entendimiento de qué tan corta es la vida, And not only your life to be cut off, y no solamente para que tu vida sea cortada, but how fast a bad situation can turn up. pero lo rápido que una situación se puede convertir en algo malo. There's always going to be wicked people out there. Porque siempre van a haber personas perversas y malvadas allá afuera. They will try you. Y ellos te van a poner a la prueba. They will come to steal from you. Y ellos vendrán a robar de ti. They will slaughter either you or your Y family. te matarán a ti o a tu familia. And they will destroy. Y vendrán a destruir. But Yahusha is the outlet. Pero Yahusha es el camino. He's the one that gives us eternal life and, an abundant life. Él es quien nos da la vida eterna y la vida en abundancia. Because if the situation goes from good to bad Porque in a moment, si la situación cambia de un momento a otro, de buena a mala, when you're walking in righteous paths, cuando estás caminando los caminos justos, you'll know how to deal with it. usted sabrá cómo lidiar con la situación. Brothers in my congregation are all strapped. Todos los hermanos en mi congregación andan armados. Con espadas. Espadas del 2020. Con espadas. Andan armados. Exactly. So, if you're walking in righteous paths Si tú caminas los caminos justos and someone comes to harm your family, y alguien viene a causarle daño a tu familia, now you know how to deal with the situation. ya sabes cómo lidiar con la situación. You know how to protect your family. También sabes cómo proteger a tu familia.
Because the wicked man Porque el hombre perverso will always try to steal your blessing. siempre tratará de robar de tu bendición. It's like when we were kids. You ever put a stick in someone's the rim of the bike? No. ¿A what? ¿A stick, you said? Yeah, we used to have friends that would come riding by, and we would have like a twig from a tree. So the Yeah. trip? Yeah. Dice, ¿acaso alguno de ustedes cuando era pequeño hacía la maldad de meterle varas o palitos en los aros de las bicicletas para causar que ellos cayeran cuando la montaran? It'll be you do it to the back of the wheel. Se lo hacías a la goma de atrás, o la rueda de atrás. The person that's riding the bike is not expecting that. La persona que está montando la bicicleta no está esperando esto. In one moment to the Y next, de un momento a otro, split second, he's on his face. en segundos, él está en su cara, en el piso. That's how fast Hasatan works. Y es así de rápido que trabaja Satán. So if you are not ready, Y si usted no está listo, the sand is going to get thrown in your eyes, le tirarán arena en sus ojos and you will be blinded. y usted será cegado. And that is when we are supposed to lean on Yahuwah Y es cuando tenemos que apoyarnos en Yahuwah so that he can guide us para que Él pueda guiarnos when the moment is dark. cuando el momento esté oscuro. Go to Eov 14:1. Ay, no. Pasen el libro de Job 14:1. Es el libro Eov went through it. Pobre yo. Oh yeah. Literally. The Edomite king. el rey edomita. 14:1. Job Like much 14:1. would like to deny. Yeah. We all know Job was an Edomite. That's a fact. From the lands of Idumea. Ay, tú. He is. Yep. He's an Todos Edomite. sabemos que Job era un edomita. And that's A pesar why de que algunos lo niegan por ahí. and that's why you can abhor an Edomite. Because he is your brother. Por eso no puedes aborrecer a un edomita porque él es tu hermano. Edomites are Hebrews. Edomitas son hebreos. Excuse me? I don't know what you said. Break? Yeah, yeah. We will- I'm almost done. No, we will have one. Because I just need to... We're gonna take a break after. We're gonna take like a 5-minute break because I need to refill my coffee. Okay. And we're gonna shoot right to Jubilees chapter 6. Yeah, I only got a couple more scriptures left. No, I'm not rushing you. I just Job want to what? know if there was an intermediate. 14:1. Because I So need to... Book of Job, chapter 14, verse 1. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Un mortal nacido de una mujer vive una corta vida, llena de aflicción. No? Just to let you know, Para dejarte saber, a man can't be born of a man. un hombre no puede nacer de un hombre. Wah, wah, wah. Oh. Period. So, he is born of a woman, Es nacido de una mujer and the life is short y la vida es corta and full of trouble. y llena de aflicción. Tell me, sister, ain't it the truth? Dígame, hermano, ¿acaso no es cierto? Job was a righteous man, Job era un hombre justo and he had to go through so much trouble. y él tuvo que pasar por tantas aflicciones. You know, he wanted to die. Él quería hasta morir He cursed everything under the sun. y maldijo todo lo que estaba bajo el sol. He cursed the day that he was conceived. Maldijo el día en que fue concebido. He argued with you. He argued with Yahuwah. That's a fact. Discutía hasta con Yahuwah, But he never cursed Yahuwah. pero nunca maldijo a Yahuwah. Never cursed Yahuwah. Nunca maldijo a Yahuwah. And he always redeemed his time. Y él Amén. siempre redimió su tiempo. Always had conversations with Yahuwah. Siempre tuvo sus conversaciones con Yahuwah, As if he was talking to somebody sitting right next to him. como si tuviera alguien sentado al lado de él. And that's how you have to do it. Y es así como debe de usted hacerlo. If you can develop a relationship with Yahuwah
Si usted puede desarrollar una relación con Yahuwah, that in your mind, que en tu mente, or some say in your third eye, o otros dicen tu tercer ojo, that you can literally see Yahusha sitting next to you and you can have a regular back and forth conversation with him, donde usted puede ver a Yahusha y tener una conversación regular con él, you're winning. usted está ganando. You are so far ahead of so many Usted está tan adelantado de los demás. because although many walk in these precepts, Porque a pesar de que muchos caminan sobre estos preceptos, there are so few people that have a prayer relationship with Yahuwah. muy pocas de estas personas tienen una relación de oración con Yahuwah. That's right. That's a fact. Y eso es algo que es real. You can keep all the commandments you want. Puede usted guardar todos los mandamientos que ustedes quieran. And I'm not telling you that it's not going to help you, Y no le estoy diciendo que no le va a ayudar. but what's the point of keeping mitzvahs ¿De qué le sirve a usted guardar los mandamientos if you're not conversating with the one that told you to do these things? si usted ni siquiera conversa con con el que le dijo que guardara estas cosas? Give me Mishlei 27:1. Proverbios 27:1. And as you can see, as we just read, Y como pueden ver, porque lo acabamos de leer, your days are going to be full of trouble. sus días estarán llenos de aflicciones. Don't get angry, No se enoje, just accept it. simplemente acepte. And that's it. Y ya. Roll with the punches, right, sis? Roll with the punches. Revoltéese ahí con los trompones. What's the book? I'm sorry. Proverbio What's verse 27:1. 27. Nah, let another man praise you and not your own mouth. Be there and not your own lips. That's dope. That's dope. Proverbs 27 verse 1. Boast not about tomorrow, for you know not what a day may bring forth. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que el día trae. I got $30,000 in my 401k. Ay, yo tengo $30,000 en mi 401k. That's what's up. Y después viene a caer el mercado y te quedaste tú con $0. Facts. Hey, there's not dudes who can't say that. That is a fact. Do not boast about tomorrow. No te actes, no te llenes la boca con lo del día de mañana, que usted no sabe lo que el día de mañana traerá. Keep it quiet. Although I work with my brother, A pesar de que trabajo aquí con mi hermano, I have my own business yo tengo mi propio negocio and I'm in sales. y estoy en el negocio de ventas. And I never count on a sale Yo nunca ando contando con una venta until that money is in my account. hasta que ese dinero entre en mi cuenta. Because people will window shop with you till Porque- they turn blue. Porque personas, ¿cómo se dice eso en español? Las personas comprarán vía ventana, es decir, que miran y nunca compran, hasta que se vuelven azules. They will ask you 144,000 Te questions. preguntan 144,000 preguntas And they will tell you all of the excuses on why they can't send you the money right now, te darán todas las excusas de por qué no te pueden enviar el dinero ahora mismo and that tomorrow y que mañana or next week o la semana que viene or at the end of the month. O el fin del mes. Can you pre-order for me though? And when I first started, Y cuando yo comencé, I used to just get hype. I used to get hype. yo me... I used to get hype. No, hice que hype. I used to get excited Me excitaba. because, I would have set up so many sales for like the end of the week. Gadgets. Tenía tanta esperanza en varias ventas que iba a hacer al final de la semana. But when I would call these potential Pero customers, cuando yo llamaba a estos clientes potenciales, you'd never be able to find them. nunca lo encontraba. Go right to voicemail, Se iba al correo de voz, you text message and no response. mensajes de texto y no había respuesta.
That joint bounce. until I realized Hasta que me di cuenta. everybody wants shoes Todo el mundo quiere zapatos until it's time to pay. hasta el punto que de pagar. Yo soy guilty. Yo me pongo la canasta, para ver total me devuelvo. That's fun. You know what I'm saying? Give me a Ay, ay, ay. let's see here. Yo tengo Tehillim muchas. 144:4. Tejilín. 144:4. Oh, esto está 4. Tejilín 144:4. You just said 144,000 too. I know. I didn't think you were gonna catch that. A lot of things you don't think about. Tehillim 144:4. Ay, mi madre. Yeah, let me see what word is this. Man. I've never heard about it. It's like vanity. His days are as a shadow that passes away. Do you say vanity? Mm-hmm. Breath. Oh my goodness. Look at the way it translates here. El hombre es como una bocanada Un aliento. de viento. Ujú. Sus días como una sombra que pasa. I've never heard of bocanada. I mean, it's probably Argentine in Spanish or something. I don't know. I like the way that sounds. El hombre es como una boca llena de aliento, sus días como una sombra que pasa. Have you ever seen a shadow moving? ¿Acaso ha visto usted alguna vez una sombra moverse? Temporary. It moves, Se mueve, sometimes slowly because the sun, is transitioning from one side of the sky to si the eso other. fuera, es lento a veces Sí. porque el sol está transicionando de un momento hacia el otro. And that's how life is. Y es así como la vida es. You think that it's moving slow, Usted cree que se está moviendo lentamente, but in a moment's instant, it's either the shadow is here, but now it's over there. ¿qué? The shadow is over here, and now it's over there. Pero sí se mueve porque en un momento está aquí y en el otro momento está allá. It's like me. I always look at the sky sometimes, right before it gets dark. And I say to myself, Es como yo que miro a los cielos antes de que se oscurezca y me digo a mí mismo, man, I want to see the sky go from light to dark. I want to see the whole thing. yo quiero ver el día oscurecerse, quiero ver cómo pasa de estar claro a oscuro, quiero verlo todo. But anything distracts me. Pero todo me distrae You missed it. And then you miss it. And I'm like, oh man, it's Yeah. dark already. I didn't see it. y en un segundo te lo pierdes. Ah, ya se oscureció, no lo vi. That's how life is. It'll pass right before you. Y así es la vida, te pasará de repente. As you're waiting for it. And you don't even know where the time went. Y ni siquiera sabe a dónde el tiempo se fue. You got so many goals, Tienes tantas metas, so little time to do it. tan poquito tiempo para hacer esto. But this is why you have to keep working at it. Pero es por lo cual tienes que seguir trabajando. And for the youth, Y para ustedes, la juventud, you have all the strength and all the time, tienes todas las fuerzas y todo el tiempo, but don't have the money. pero no tienes el dinero. Dime. Those, older Aquellos que están un poquito más mayores have the strength, tienen las fuerzas. maybe have the money, little something, Tienen tal vez dinero, a lo mejor algo ahí, but no time pero no tienen tiempo. because you're moving too fast. Porque te estás moviendo muy rápido. And for the older folks, Entonces, para los que están más mayores, you have the money, tienes ya el dinero you have the time, y tienes el tiempo, but you ain't got no strength. pero no tienes fuerza. You know what I'm saying? So we have to find a happy medium. Tienes que encontrar un medio feliz. Young folks, Los jóvenes learn business. aprendan sobre los negocios, Get your credit good. arreglen su crédito And use other people's money to make your money. y utilicen el dinero de las demás personas para hacer el suyo. Leverage. Business. Negocios, todo nivelado. Get yourself set up for the future Y prepárense para el futuro, now that you have some time. ahora que tienes tiempo. Go to Samuel. 2 Samuel 14:14. Segundo de Samuel 14:14.
Shmuel bet. 2 Samuel 14. 14. For we will surely die, and are as mayim, water spilled on the ground, Yep. which cannot be gathered up again. Neither does Elohim respect any person. Yet he devises means that his banished be not cast out from him. Porque nosotros seguro moriremos un día. Yep. Seremos como agua derramada en la tierra que no se puede recoger de nuevo. Nope. Y Elohá no hace excepción de personas. Nope. El rey debe pensar de alguna forma de impedir que el hijo desterrado sea un paria para siempre. ¿Qué es un paria? No, I don't know. What's the last piece? What does it say? That his banished be not cast out of him. So that his cast out ones are not cast out from him. Meaning The outcast from that. those people that are the ones that are reproached by society, Aquellos que son reprobados por la sociedad, los que son desterrados, los desamparados, los desamparados. these are the ones that he will not cast out. Estos son los que él no va a desamparar. But speaking on the whole verse now, Pero si hablamos sobre el verso completo, Yahuwah, he uses a lot of metaphors. Yehova utiliza muchas metaformas And we've been seeing it in these several scriptures that we've shown when it comes to our life. y lo vemos en muchas de las escrituras que hemos compartido y cuando lo ponemos a reflexión con nuestras vidas. Take a half a cup of water Tome la mitad de un vaso de agua and pour it on the grass. y vaya ya a la grama, al pasto afuera y derrámela. I want to see somebody try to pick it back up. Yo quisiera ver que cualquiera de ustedes pueda recoger esa agua. It's gone. Ya se fue. That's the way Yahuwah sees our life. Y es de la manera en que Yahweh ve nuestras vidas. And that's the way he sees it when we are not in his will. Y es de la manera cuando lo vemos cuando no estamos delante de su voluntad. Because when we are in his will, Porque cuando nos encontramos en su voluntad, Yahuwah is so tov Yahweh es tan tov that where it's impossible to pick up that water, donde es imposible para nosotros recoger esa agua, which is our lives, la cual es la representación de nuestras vidas, that was thrown out and cast out, la cual fue desterrada y derramada, he will gather it back up. Él la recogerá de nuevo. How? ¿Cómo? Who knows? ¿Quién sabe? But the elements bend for him. Pero los elementos se doblan para Él. He doesn't bend for elements. Él no se dobla para los elementos. He is the element. Porque Él es el elemento. The fifth element. When? Tahillim 1023. Ayudo. In water, he gives back to you. Because we are one. La misma agua que nos da de regreso el Señor, hermano. Amen. Tehillim, ¿qué, perdón? 1023. 102, verso 3. Salmo 102, verso 3. After this one, Psalms 102, verse 3. For my yamim are consumed like smoke, and my bones are burned as a furnace. Porque mis días se están desvaneciendo como humo, y mis huesos se queman como leña. you ever seen how smoke dissipates? ¿Han visto cómo se disipa el humo? How, if you're turning on a campfire, Es como si estuvieras tú encendiendo leña en un campamento. that smoke starts real dense, Ese humo comienza por ser muy denso. and as it goes higher, Y mientras la leña se quema más y él va subiendo más hacia arriba,
it gets lighter and lighter till you can't see it Se at va all. disipando hasta que se pone más claro y ya tú no lo casi ni lo ves. That's life. Y así es la vida. You ever seen a wood burn? A wood stick burn? ¿Han visto ustedes un pedazo de leña quemarse alguna vez? It's burning and it's slowly turning into ashes. Ella quema y quema y quema y hasta que prontamente comienza a convertirse en cenizas. And then what comes? Y luego que viene, A wind. luego viene un viento. And blows the ashes and it's gone. Y luego viene un viento, sopla las cenizas y todo desvanece. That's how not only life, but the life of David. Like this man was a special man. Es así como fue la vida de David. David fue un hombre especial. He had no special powers. Él no tenía poderes especiales. Come on, man. He wasn't no superhero as the comics show superheroes. Él no He era un was more than super... that. Él no era un superhéroe como vemos en las películas. But what was special about him is that Lo que he era especial de él era was so close to Yahuwah que él era tan cercano con Yahuwah that Yahuwah saw him special enough to speak back to him. que Yahuwah lo vio a él tan especial que le hablaba de regreso, le hablaba de vuelta. And this man saw his days like smoke and his bones like withering wood that's being burned. Él vio su vida como el humo y sus huesos como la leña que se quema y se desvanece. Imagine us. Imagínate entonces nosotros. How can we see ourselves then? ¿Cómo If- podemos nosotros vernos a nosotros mismos entonces? If this man that was so close to Yahuwah can see himself like that, how should we see each other? Si este hombre que era tan cercano con Yahuwah podía verse así, entonces ¿cómo nos veríamos nosotros? And not only in, reflecting on your life, but reflecting on your brother and sister's life. No solamente reflejando sobre tu vida, pero en la vida de tus hermanos y hermanas. Do you make your brother and sister feel loved? ¿Acaso haces tú que tu hermano y tu hermana se sientan amados? Sí. How often do you praise your brother and sister? ¿Qué tan a menudamente tú animas y exaltas a tus amistades, a tus hermanos, a tus hermanas? I don't know if it's my pride speaking right now with what I'm going to say. No sé si mi orgullo es el que está hablando ahora con lo que voy a decir. Most likely it is. Y lo más seguro que sí. But man, being praised feels good. Pero uno se siente bien cuando a uno le animan. Especially when you feel like you're doing a hard working job Especialmente cuando sabes que estás haciendo un trabajo arduo, and you do it with all the love in your heart. un trabajo difícil. Y tú sabes que tú lo estás haciendo con todo el amor en tu corazón. And to you it seems like you did it well. Y para ti cuando lo miras, tú sientes que lo hiciste bien. But it's never going to be solidified Pero nunca va a ser solidificado until someone from the outside, hasta que alguien de afuera gives you the praise. te dé la admiración, la exaltación o la aprobación. I get to Bravo earlier than you. Yo llego al negocio antes que mi hermano. And as soon as I walk That's in, pride, I'm kidding. as soon as I walk in into the kitchen, Inmediatamente cuando entro en la cocina, the people in the back are giving me praise. Man, you did such a good job. And I'm like, all right, perfect. That's great. I'm happy that you guys are happy. But I didn't do it alone. los chicos en la cocina me dicen que están contentos con el trabajo que hice, que todo estaba muy bien. Y yo le digo, ok, qué bien, qué bueno. Estoy feliz de que ustedes estén felices. I didn't do it alone, Pero no lo hice solo. but we did work hard. Pero sí trabajamos arduamente. Now let's work together and keep it like this. Entonces ahora vamos a trabajar juntos y mantenerlos así. You know what I'm saying? But it feels good when people recognize Pero se siente bien cuando los demás reconocen that you're working hard que tú estás trabajando duramente, arduamente, to make their life easier. para que sus vidas puedan ser un poquito más fáciles. Because that's all it is. Porque al final del día eso es todo. When you're doing a service for somebody, Cuando tú haces el servicio para alguien, it's to make their life easier. es para que la vida de ellos se haga un poco más fácil. So when you do it as if you're doing it for Yahuwah, Así que cuando tú lo haces como si lo estuvieras haciendo para Yahuwah, you do it with all the energy in your heart. tú lo haces con toda la energía de tu corazón.
and Yahuwah will, you do this in secret, because I'm not sitting there at work, telling people, I'm gonna do this, I'm gonna do this, and I'm gonna do this for, like if I'm doing it for the Heavenly Father. Tú haces esto calladamente porque no es como que tú te pones la meta de hacer algo y lo estás anunciando al pueblo. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, you do it quietly. Lo haces calladamente. You do it right. Lo haces bien. And Yahuwah will reward you in public. Y Yahuwah, que ve todo en lo secreto, te recompensará en lo público o abiertamente. And it feels good. Y se siente bien. What was the one in Proverbs that we just read? 27:2. Read 27:3. No, we read 27:1 in Proverbs. So Read 27:2. Note that down. Proverbs 27:2. Él dice que lo apunten, pero no vamos a ir ahí. ¿O sí vamos a ir ahí? Yeah. Oh, you want to go? All right. Ah, bueno. 27:2. Proverbios 27:2. Let another man praise you, and not your own mouth. A ger, A stranger. and not your own lips. Deja que otro te exalte, no tu propia boca. Un extraño y no tus propios labios. Exactly what we're talking about right now. Y es exactamente lo que acaba de decir el More. The exact opposite of what the Pharisees and the Sadducees used to do. Exactamente lo opuesto de lo que hacían los fariseos y los saduceos. Well, the fake Sadducees. Bueno, los falsos saduceos. Because the word for Sadducee in Hebrew Porque la palabra para saduceo en hebreo es Zadikim, sadikim, justo. or the Apartado. sons of Zadok. O los hijos de Sadoc. So, these guys would what? If they fasting, Ellos hacían qué? Don't Si be the public ayunaban, space. no se lavaban las caras. oh man, Se hey, what's going quejaban. on, man? How you doing, man? Fasting. I'm just weak. 'Cause I'm fasting. Estoy débil, estoy ayunando. No, Ah, Yahusha told you to do the opposite. va para allá. Yahusha te dijo que hiciera lo opuesto. Facts. Wash your face Lávese su cara and make it seem like you're not fasting. y hágase de ver como que usted no está ayunando. Again, Pharisees. De nuevo, fariseos. They will have the longest phylacteries, Que es un flalato. Seats. the tzitzit. Se ponían los tzitzit más largos. Their tzitzit, I can just imagine, probably dragged through the streets. A lo mejor se arrastraban, tan largo eran que tal vez se arrastraban por las calles. They used to pray in the middle of the street Y se paraban en los medios de la calle a orar, at a loud voice con voz alta with much words y con muchas palabras, so that they can receive praise of men. para que pudieran recibir exaltaciones de los hombres. Did Shlomo tell you to do something bad to seek a man's praise? ¿Acaso te dijo Shlomo que hicieras algo malo para que buscara la exaltación de los hombres? No. No. It's just how you go about getting it. Es como lo que tú haces para poder conseguirlo. Are you going to use your pride to do it? ¿Vas a usar tu ego, tu orgullo para hacerlo? Or are you going to use the faith and a shut mouth to do it? ¿O vas a usar la fe y tu boca callada para hacerlo? To end the teaching, Para terminar el estudio, we're going to finish with Ephesia vamos a terminar en el libro de Efesios. 5:15 through 17. 5:15 al 17. Efesios 5:15 al 17. Ephesians 5:15 through 17. See then that your halakha, your ways, is detailed and alert, not as fools, but as wise. Miren pues que sus caminos sean minuciosos y estén alerta, no como los insensatos, pero sino como los sabios, Taking advantage of the time and opportunity you're given, because the days are evil.
sacando provecho del tiempo y la oportunidad que se les da, pues los días son malos. Therefore, be not unwise, but understand what the will of Yahuwah is. Por tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad de Yahuwah. Keep your walk straight. Mantenga su halajot, su caminar recto, derecho. Be wise and not foolish. Sean sabios y no insensatos. Again, Nuevamente, redeem the time. redime el tiempo. Don't waste time. No pierda el tiempo. There will be time for Habrá- leisure Habrá tiempo para la complacencia because there is a time o for para los everything. lujos, porque hay tiempo para todo. But let's not have an unequal weights and balance. Pero no tengamos balanzas Desigual. desiguales. When it comes to leisure, Cuando se trata de lo que hacemos por placer, prayer, oración, study, estudio and mikra kodeshim. y las reuniones apartadas. Micrakedoshim. There's always a time and place for everything. Porque hay un lugar y un tiempo para todo. Understand the desire and the will of Yahuwah. Entienda el deseo y la voluntad de Yahuwah. How would you know what is Yahuwah's will for your life? Not a rhetorical question. No, it's not. No. How would you know what's Yahuwah's will for your life? Would I know? Yeah, how would you know? How would you know? I wouldn't. You wouldn't? Okay. How would you know what Yahuwah's will for your life? How would you know what Yahuwah's will for your life is? I like turtles. How would I know what's Yahuwah's will for my life? Yeah. You're not gonna know. You're gonna live it. No la vas a hacer. Dice, él me pregunta que cómo sabré yo cuál es la voluntad de Yahuwah para mi vida. Y él contesta, yo no la sabría, yo la tendría que vivir. I have to live according to the statutes and commandments. Tengo que vivir de acuerdo a los estatutos y los mandamientos. That way, I know what Yahuwah's will is for me. Así puedo entonces yo saber cuál es la voluntad la voluntad de Yahuwah sobre mi vida. Learn the law. Aprenda la ley, That's it. es todo. You learn the law, Aprendes la ley, you will know what Yahuwah's will is for your life. entonces vas a poder saber cuál es la voluntad de Yahuwah para tu vida. See, a lot of people get that confused. Muchas personas se confunden en cuanto a esto. Is it his will for me to marry this woman? ¿Acaso es la voluntad de Yahuwah que yo me case con esta mujer? Is it his will for me to get into this business? ¿Es la voluntad de Yahuwah que yo entre en este negocio? Is it his will that I buy this house? ¿Acaso es la voluntad de Yahuwah que yo compre esta casa? No, No. none of that is his will. Ninguna cosa de esa es su voluntad. His will is for you to keep Torah. Su voluntad es que usted guarde Torah. Everything else shall be added to you. Y todo lo demás llega por añadidura. That's it. Es todo. Don't frustrate your mind. Don't frustrate your head. No se frustre a sí mismo. Keep Torah and redeem the time. Guarde la Torah y redima su tiempo. Because life is short. Porque la vida es corta. Shalom. Shalom. Vamos a tomar eso. Take a short 5-minute break so I can refill my coffee cup. Vamos a tomar un receso de 5 minutos para yo llenar mi vasito con café. And we're gonna come back to Jubilees chapter 6, Y vamos a regresar para leer el capítulo 6 de Jubileos, which is very interesting. el cual es Sefer. muy interesante. Sefer Yovelim 6. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. Sí.
5, Practically untouched. 4, 3, 2, 1. I'm happy. I used to. Ah, my bad. Tov. But Greg said What did you he's gonna watch your message. He's excited. Tov, Baruch Hashem Yahuwah. My man Greg, my brother, we love you. Shout out to Greg. Shalom, Facts. hermano Greg. This is a brother that we Super believe. Tov. We believe that this brother Es un hermano y nosotros creemos que este hermano is a Levi. I es mean, un levita. that's a fact. So, We're not talking about the 12 tribe chart y nonsense. no estamos aquí hablando de la tontería de la tabla de las 12 tribus. I We don't definitely believe in don't that. Porque subscribe to that. nosotros no creemos en eso. We don't subscribe to that. Nobody knows where we landed. Nobody knows where the Nadie tribes sabe dónde are. caímos ni de dónde venimos. But the reason why we say that we believe that he can be a Levi Pero la razón por la cual que decimos que creemos que él puede ser un levita is because by the fruits you shall be known. That's right. porque a través de tus frutos serás conocido. And this man's whole life Y esta vida entera, o esa vida, la manera en que él la vive, For the past 5 years. estos últimos 5 años, is completely dedicated to Yahuwah. es completamente dedicada a las cosas de Yahuwah. Every aspect of his life is En todo dedicated to aspecto de Yahuwah. su vida está dedicado a Yahuwah. And that's the reason why we see the fruits of the Ruach in him. Y es por lo cual nosotros podemos ver los frutos de la Ruach en él. He gives us it's like we feed off of each other. Es Amen. como que si nos alimentáramos de la energía de cada uno. I see him boasting about the things of Yahuwah. Yo lo veo a él como exalta y se jacta de las cosas de Yahuwah. And it's like what we were saying earlier. Y es como dijimos anteriormente. He's provoking jealousy Él está provocando celos upon our hearts en nuestro corazón for the things of Yahuwah. para las cosas de Yahuwah. Ese fervor de querer hacer las cosas de Yahuwah. Not a competition, No es competencia, but it lights a fire That's pero right. enciende una llama to seek more. de buscar más. Because as we see our other brothers, growing in faith, Porque de la misma manera que vamos viendo a nuestros otros hermanos creciendo en la fe, we want to grow in faith as well. nosotros queremos crecer en la fe también. Amen. Espérate, dame un momentito encontrar yo. You might want to probably read sentence by sentence. I don't think you're gonna find Let me just give 2 a seconds. Spanish one. No, I had downloaded one. I just- Oh yeah, they got Jovelim in Spanish. Definitely. El libro de la I think I had one in PDF in That's Spanish. what I said that I shared. I'm Oh, okay, looking for it. yeah, that's right. That's all. Yeah, try to. Jubileos. We even have the apocrypha in Spanish. Oh no, la de pistola. So it's looking nice outside. Se está mirando mejor afuera el So, clima. you okay? No, él dice que el aire le está molestando la nariz. Okay. So it's looking favorable for us to do the fire offering. Se está mirando favorable para hacerle la ofrenda a Yahuwah. No Yashar, you say Jubilee, right? Jubileo. We're still gonna do the offering, whether it rains or not. Vamos a como quiera hacer la ofrenda, ya llueva o no. But it's more favorable if it's not raining. Pero es más favorable, claro, si no está lloviendo. Amen. Ok, ¿tú sabes qué? Amén. Libro de los jubilees. Good. So let's jump to chapter 5. Ok, voy a encontrarlo. The lights. Now we're using Et Sefer. Vamos a estar utilizando la imprenta de Sefer, We don't have it in the Restoration Scriptures. porque no lo tenemos en las... Sorry, Moshe has it on the online version. Right. Ajá. Ah, ok. La hermana comparte que sí lo tiene en línea, en internet, pero aquí la imprenta no la tiene. Right, but he does have He does. the Book Oh, of yeah, Jubilees on its own. Sí, el On its rabino own Moshe volume. lo tiene solo. Capítulo 6, hermana. Chapter 5, please. Oh, perdón. Ok. We were gonna do chapter 6, but Y vamos a hacer el 6. we are gonna do 6. Vamos a hacer el 6. But we want to see what happened before chapter 6. Pero antes de llegar al capítulo 6 queremos ver qué pasa. This is talking about Noah. Iván, Chapter 5. capítulo 5. Alright, let's go, bro. And it came to pass when the children of men
began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them. And the Malachim of Elohim saw them on a certain year of this Yovel, Jubilee, that they were beautiful to look upon, and they look upon themselves, and they took upon themselves women of all whom they chose, and they bore unto them sons, and they were Nephilim. Capítulo 5 del libro de Jubileos, corrupción de la creación y el anuncio del castigo. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles. I'm looking for the Hebrew. Yeah. Los ángeles de Elohim, en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto, tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y le parieron hijos, que fueron los gigantes. Nephilim. And iniquity increased on the earth, Yes. and all the flesh corrupted its ways. Alike men and cattle, and beasts and birds, and everything that walked on the earth, all of them corrupted their ways and their orders. And they began to devour each other, and iniquity increased on the earth, and every imagination of the thoughts of all men was thus evil continually. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres que eran malvados siempre. And Elohim looked upon the earth, and behold, it was corrupt, and all flesh had corrupted its orders, and all that were upon the earth had wrought all manner of evil before his eyes. Y miró entonces Elohim a la tierra, y he aquí todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos habían en la tierra hacían el mal ante sus ojos. All order was disorder. Todo lo que era en orden estaba ahora en desorden. Everything that was good became evil. And corrupt. Todo lo que era bueno se convirtió en malvado y corrupto. Continue. Verse 4. 4. And he said that he would destroy man and all flesh upon the face of the earth which he had created. Y dijo, destruiré al hombre y todos los mortales sobre la faz de la tierra que cree. But Noah found grace before the eyes of Yahuwah. Pero Noah halló gracia ante los ojos de Elohim. And against the Malachim whom they had sent upon the earth, he was exceedingly wroth. And he gave the commandment to root them out of their dominion. And he bade us to bind them in the depths of the earth. And behold, they were bound in the midst of them, and they were kept separate. Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y abandonados. Remember, they can't die like we die. Recuerden, estos son seres celestiales, no pueden morir como morimos nosotros. These are the ones that are separated for the fires of Gehinnom, Y estos son los que han sido apartados para el fuego de Gehinnom, that are going to be cast out along with Hasatan. los cuales van a ser echados al fuego como Hasatán. These beings are eternal. Estos seres son eternos. We are not eternal. Nosotros no somos eternos. So when someone says or someone thinks Cuando alguien dice o piensa that they can go to hell for eternity, que pueden ir al infierno por la eternidad, being a human being, siendo un ser humano, impossible. es imposible. Because the fires of Gehinnom were not made for human beings. Porque los fuegos de Gehinnom no fueron hechos para los seres humanos. To be able to become an eternal being, Para tú poder convertirte en un ser eterno, you have to receive the gift of eternal life. tienes que primero recibir el regalo de la vida eterna.
if we were going to be burning in fire for eternity, Si nosotros fuéramos a estar quemando en el fuego por la eternidad, there would be no need to receive a gift of eternal life, entonces no habría la necesidad de recibir el regalo de la vida eterna. because you'll be burning for eternity. That's eternal life. Porque entonces estaría quemándote por la vida eterna y eso es la vida eterna. This is why Yahusha said, Y es por lo cual que Yahusha dijo, perdón, don't fear the man that can kill the flesh, no le temas a él que puede matar la carne, but fear the one that can kill the flesh and the being, pero témele a aquel que puede matar la carne y el ser, because there's two deaths. porque hay dos muertes. When a human being gets thrown into the lake of fire, Cuando un ser humano es tirado en el lago de fuegos, Perishes. he will cease to exist. él dejará de existir He will be annihilated. y será aniquilado. As the smoke. Verse 7. Siete. Verse 7. And against their sons went forth a command from before his face, that they should be smitten with the sword and be removed from under the Shamayim. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del cielo. And he said, my ruach shall not always abide on men, for they also are flesh, and their days shall be 120 years, or 120 Yovelim, Jubilees. Dijo, no permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carnes son. Sean sus días 120 años. Or Jubileos. And he sent his sword into their midst, that each should slay his neighbor. And they began to slay each other till they all fell by the sword and were destroyed from the earth. Y envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquel, hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra. Remember, there's no order. Recuerden, no existe el orden en este momento. They're killing themselves now, all of the sons. Y ahora se están matando todos los hijos del uno al otro. This is before the flood. Correct. Esto es antes del diluvio. Correct. So Yahuwah is cleansing the earth right now. Así que Yahweh está limpiando la tierra ahora mismo. He didn't just bring the waters and drowned everybody. Él no simplemente trajo las aguas y ahogó a todo mundo. There was already chaos. Ya había caos These people were killing each other, y estas personas se estaban matando las unas a las otras. and those that remained Y aquellos que permanecieron were drowned. se ahogaron. Continue. Verse 10. And their fathers were witnesses of their destruction, and after this they were bound in the depths of the Olam forever, until the day of the great condemnation, when judgment is executed on all of those who have corrupted their ways and the works before Yahuwah. Their works before Yahuwah. A la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra, hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones ante Elohim. And he destroyed all from their places, and there was not left one of them whom he judged not according to all their wickedness. A todos los barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no condenara por su maldad. And he made for all his works a new and righteous nature, so that they should not sin in their whole nature forever, but should be all righteous, each in his kind ways, and kind always. Hizo para toda su obra una nueva y justa creación, para que no prevaricara nunca y fueran justos, cada uno en su especie, por siempre. So,
what's happening here Lo que está aconteciendo aquí, is that these Nephilim que estos nefilín, estos ángeles caídos, introduce wickedness le introdujeron la maldad even to the animals hasta los animales and started even messing around with seeds. y comenzaron a mezclar las simientes. No, she said Nephilim, ángeles caídos. The Nephilim are the products. I'm sorry, los hijos de los ángeles caídos. The sons. So they started mixing animals. Comenzaron a mezclar los animales. So there's no longer a purebred animals. En ese instante entonces ya no habían animales que eran de pura raza. You're taking a lion and a zebra, Tomando leones y una cebra, por ejemplo, just mixing the seed mezclando las simientes where you're not supposed to. donde no estás supuesto a Where ser. Yahuwah created men and women, you should be men and women only. Si Yahweh creó el hombre y la mujer, entonces debe ser hombre y mujer. Not man and beast. No hombre y bestia. Not beast and plant. No una bestia con una planta. Not fish with animal. Y no un animal marítimo con un terrenal. So all these things were being corrupted by the Nephilim. Así que todo esto estaba siendo corrompido por los nefilines. The Nephilim corrupted, or was it the fallen? The fallen and their sons. Okay. That's what they're teaching. Los caídos y sus hijos, los nefilines. Es lo que estaban enseñándoles. Unrighteousness. Injusticias. Verse 13. 13. And the judgment of all of this ordained and all is ordained and written on the heavenly tablets in righteousness, even the judgment of all who depart from the path which is ordained for them to walk in. And if they walk not therein, judgment is written down for every creature and for every kind. El juicio de todos quedó establecido y escrito en las tablas celestiales, sin injusticia. A cuantos transgredieron la conducta que se les había sido asignado seguir, les quedó escrita la sentencia, a cada naturaleza y a cada especie. And there was nothing in heaven or on earth, or in light or in darkness, or in Sheol or in the depth, or in the place of darkness, which is not judged. Nada hay. Oh, wait. I just got an epiphany. I'm sorry. And all of their judgments are ordained and written and engraved. Yo, that's insane. Nada hay en los cielos y en la tierra, en la luz y en las tinieblas, en el Sion, en el abismo y en lo oscuro, cuyo juicio no esté establecido, escrito y grabado. No sidetracks. Verse 15. In regard to all he will judge, the great according to his greatness, and the small according to his smallness, and each according to his way. Hay sentencia acerca de todo, pequeño y grande, lo grande según su magnitud y lo pequeño según su pequeñez. Juzgará a cada uno según su conducta. So again, we spoke about this earlier, Nuevamente hablamos de esto anteriormente, where people asked, donde las personas preguntan, well, if you're not in Torah, si tú no estás en Torah, how will you be judged? ¿cómo será tu juzgado? You will be judged Tú serás according juzgado to your ways. de acuerdo a tus caminos. It's sad Es triste that you will be judged according to your own ways, que tú serás juzgado de acuerdo a tus propios caminos. because your ways are not righteous ways. Porque tus caminos no son caminos justos. You don't treat your brother the way you treat yourself. Tú no tratas a tus prójimos como te tratas a ti So mismo. you're going to be treated based on your ways. Así que tú serás tratado de acuerdo a tus maneras. Based on what? ¿Basado en qué? On wickedness. En perversidad. So if you don't have your mediator, Así que si no tienes un mediador, you don't have Yahusha, uno que interfiere por ti, Yahusha, you don't have the Torah, no tienes la Torah, you're doomed. estás muerto. Continue. 16. And he is not one who will regard the person of any, Mm-hmm. nor is he the one
who will receive gifts. Mhm. If he says that he will execute judgment on each, if one gave everything that is on earth, he will not regard the gifts or the person of any, nor accept anything at his hands. For he is a righteous Can't judge. buy him. No bribing. No, él es aceptador de personas ni ansioso de regalos. Si falla, ejecuta la sentencia a cualquiera. Aunque le ofrezcan cuanto hay en la tierra, no aceptará. Un momento, que siga la próxima página. Finish? You finished? No, hace un momento, I'm going to the next page. Oh. No aceptará cohecho, ni hará acepción de persona, ni recibirá nada de su mano, pues es justo juez. Mhm. And the children of Israel. Okay, hold on. Now, this is here now. For the children of Israel, this here was the judgment for the corruption. Nephilim, the corruption. And now here for the children, now he's saying, now for the children of Israel. Now read. Mhm. Él aquí se está refiriendo a todo lo que estaban ahí, los malvados, todito lo que estaban ahí, los hijos de Israel. No, now this is for the children of Israel. Ahora lo que se va a leer es para los hijos de Israel. Los primeros 16 versículos eran los juicios para la corrupción, para los ángeles caídos y sus criaturas, los Nefilim, que eran los gigantes que corrompieron la tierra. Ese era el juicio de ellos. Ahora llega el juicio de Israel. And the children of Israel, as it is written and ordained, if they turn to him. in righteousness, he will forgive all of their transgressions and pardon all of their sins. Mhm. Keep on. A los hijos de Israel les ha sido escrito y establecido que si vuelven a él con justicia, les perdonará toda su culpa y absolverá de todos sus pecados. So there is no pardon for the fallen Malachim. Entonces no hay perdón para los ángeles caídos, There is a pardon for us human beings. pero hay perdón para nosotros los seres humanos. It is written and ordained that he will show mercy to all who turn from all their guilt once each year. Escrito y establecido está que tendrá misericordia de cuantos se arrepientan de todos sus errores una vez al año. You're not going to explain that? No, that's Yom Kippur. But let's continue. All right. Let's continue. Let's make believe Yom Kippur doesn't exist. Okay. Continue. And as for all those who corrupted their ways and their thoughts before the flood, no man's person was accepted save that of Noah alone. For his person was accepted in behalf of his sons, whom Elohim saved from the waters of the flood on his account. For his heart was righteous in all his ways, according as it is written, as it is commanded regarding him. And he had not departed from aught Mhm. from aught that was ordained for him. What's aught? Come on. He didn't part from nothing. Gotcha. Thought that was a place. De cuantos se habían corrompido su conducta y juicio antes del diluvio, no aceptó más que a Noé. Lo aceptó por sus hijos, a los que salvó de las aguas del diluvio por él. Justo era aquel el corazón en todo su proceder respecto a lo que le fue ordenado, y nada transgredió que les hubiera establecido. And Yahuwah said that he would destroy everything which was upon the earth, both man and cattle, and beasts, and fowls of the air, and that which moves on the earth. Dijo Eloja que destruiría cuanto había sobre el suelo, desde el hombre hasta los animales y las bestias, aves del cielo y reptiles. And he commanded Noah to make him an ark,
that he might save himself from the waters of the flood. Y mandó a Noah que hiciera un arca para salvarlo de las aguas del diluvio. And Noah made the ark In all respects. in all respects as he commanded him. In the 27th Yovelim of years, in the 15th week, in the 15th year, No, in the 5th week. on the 5th week of the 5th year, Uh-huh. on the new moon Uh-huh. of the first month. Now, that's a tongue twister. Of the new month. Mm-hmm. New Yeah, moon. just like that. Yeah. New moon. Yes. Noah la construyó según él le ordenó. En el jubileo 27º, en el 5º septenario, en el 5º año. No dice en el new moon. No. En la nueva luna del primer mes. En la nueva luna del primer mes. It's not the first day of the month. No es el primer día del It mes. says the new moon of the first month. Pero dice que en la luna nueva del primer mes. Because within every month, Porque dentro de cada mes there is a new moon. hay una luna nueva. Correct. Not that we follow that new moon as the beginning of a Correct. month. No que seguimos a esa luna como si fuera el comienzo del mes. Exactly. Amen. 23. Yeah. And he entered in the 6th year thereof, and in the 2nd month, on the new moon of the 2nd month, Mhm. till the 16th, and he entered, and all that were brought to him into the ark, and Yahuwah closed it from without on the 17th evening. Y entró en ella en el año 6º, en el 2º mes, a primeros de este mes. Hasta el 16 estuvieron entrando, él y cuanto le hicimos meter en el arca. Y el hoja cerró por fuera el 17 por la tarde. You see, in her version, where it says new moon, Mhm. it says al principio del mes. Mhm. Mhm. Anyway. 24. And Yahuwah opened 7 floodgates of heaven, and the mouths of the fountains of the great deep, and 7 mouths in number. Abrió Elohim las 7 cataratas del cielo y las bocas de las fuentes del gran abismo en número de 7 bocas. And the floodgates began to pour down water from the heaven 40 days and 40 nights. Mhm. And the fountains of the deep also sent up waters until the whole world was full of water. Comenzaron las cataratas a soltar agua desde el cielo, 40 días y 40 noches. Y también las fuentes del abismo hicieron subir agua desde abajo, hasta llenarse todo el mundo de líquido. So do we really believe that it was just rain from clouds that were coming from the heavens? ¿Acaso entonces queremos creer que solamente era agua de Genesis nubes, says water. que eran agua de las nubes que estaba cayendo? Absolutely not. Absolutamente no. Because in the book of Bereshit, Porque en el libro de Bereshit it says that there are waters above the firmament. dicen que hay agua sobre los firmamentos. Those were the waters, these were the 7 floodgates that were Estas open. eran las siete puertas del abismo que estaban abiertas. Verse 26. And the waters increased upon the earth. 15 cubits did the water rise above all the high mountains. And the ark was lifted up above the earth, and it moved upon the face of the waters. El agua creció sobre la tierra, elevándose 15 codos por encima de todos los altos montes. El arca se elevó también sobre la tierra y flotaba sobre la faz de las aguas. And the water prevailed on the face of the earth 5 months, Mhm. 150 days. Mhm. El agua permaneció sobre la faz de la tierra 5 meses, que son 150 días. Mhm. And the ark went and rested on top of the Lubar,
one of the mountains of Ararat. 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 That's in Turkey. Ararat. Y el arca fue a parar sobre la cima del lugar, uno de los montes de Ararat. And on the new moon of the 4th month of the fountains of the great deep were closed, and the floodgates of the heavens were restrained. And on the new moon of the 7th month, all of the mouths of the abysses of the earth were opened, and the waters began to descend into the deep below. En el 4º mes se cerraron las fuentes del gran abismo, y las cataratas del cielo quedaron retenidas. A comienzo del 7º mes, se abrieron todas las bocas de las cimas de la tierra, y el agua comenzó a descender al abismo inferior. And on the new moon of the 10th month, the tops of the mountains were seen, and on the new moon of the 1st month, the earth became visible. A primeros del 10º mes aparecieron las cimas de los montes, y a primeros del primer mes apareció la tierra. And the waters disappeared from above the earth in the 5th week of the 7th year thereof. And on the 17th day in the 2nd month, the earth was dry. Las aguas se secaron sobre la tierra en el 5º centenario, en su año 7º. El 17 del 2º mes se secó la tierra. And on the 27th of thereof, he opened the ark and sent forth from it beasts and cattle and birds and every moving thing. Y en el 27 abrió el arca y sacó de su interior a las bestias, animales, pájaros y reptiles. Chapter 6. Capítulo 6. I'm gonna read. And in the new moon of the 3rd month, he went forth from the ark and built an altar on that mountain. A primeros del 3er mes salió del arca y construyó un altar en aquel monte. And he made atonement for the earth, and took a kid male, and made atonement for its blood and for all the guilt of the earth. For everything that had been on it had been destroyed, save those that were in the ark with Noah. Mostrándose sobre la tierra, tomó un cabrito y expió con su sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella hubo, salvo lo que estaba en el arca con Noé. And he placed the fat thereof on the altar, and took an ox and a goat and a sheep and kids and salt and a turtle dove and the young of a dove, and placed the burnt sacrifice on the altar, and poured thereon an offering mingled with oil, and sprinkled wine, and strewed frankincense over everything, and caused a goodly savor to arise acceptable before Yahweh. Ofreció la grasa sobre el altar, y tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal, tórtolas y palominos, ofreció un holocausto en el altar, echó sobre ello una ofrenda de masa de harina con aceite, hizo una libación de vino y derramó encima de todo incienso, haciendo elevarse a un buen aroma grato a Elohim. And Yahuwah smelled the goodly savor, and he cut a covenant with him, that there should not be any more flood to destroy the earth. Amen. That all the days of the earth, seed time and harvest, should never cease, cold and heat, and summer and winter, and day and night should not change their order, nor cease forever. Amen. Aspiró Elohim el buen aroma, e hizo con él un pacto para que no hubiera sobre la tierra diluvio que la destruyese. En todos los días de la tierra no faltará sementera ni mies, frío y calor, verano e invierno. El día y la noche no cambiarán su norma ni faltarán jamás. These are the seasonal markers. Estos son los marcadores o las temporadas. These are the 4 days Estos son los 4 días in the calendar en el calendario that separate each season, que separan cada temporada, that are not counted que no son contados as regular days como días regulares in a month. en un mes. They are days to themselves. Son un día para sí mismo. Tekufos, Los tekufot son la vuelta de turn los of meses, seasons. vuelta de la temporada.
Where am I? 5. And you increase ye and multiply upon the earth, and become many upon it, and be a blessing upon it. The fear of you and the dread of you I will inspire in everything that is on earth and in the sea. Creced y multiplicaos en la tierra, aumentad en número y servidle de bendición. Os haré temidos y terribles a cuantos hay en ella y en el mar. And behold, I have given you unto all beasts and all winged things, and everything that moves on the earth, and the fish in the waters, and all things for food, as the green herbs. I have given you all things to eat. Os otorgo todas las bestias, los animales volátiles, reptiles de la tierra y los peces en las aguas, todos como alimento. But flesh, También os concedo las verduras, comed de todo. but flesh, with the life thereof, with the blood, you shall not eat. For the life of all flesh is in the blood, lest your blood of your lives be required. And at the hand of every man, and at the hand of every beast will I require the blood of man. Pero no comáis carne con espíritu, con sangre, pues la vida de todo ser carnal está en la sangre. No sea que os demande vuestra sangre con vuestra vida. De mano de cualquier hombre, de mano de todos reclamaré la sangre humana. Whoso sheds man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of Elohim made he man. Todo el que derrame sangre de hombre, por mano de hombre, será su sangre derramada, pues a su imagen hizo Eloha a Adán. And you increase ye and multiply on the earth. Creced vosotros y multiplicaos sobre la tierra. Okay, now it's going to get to the meat and potatoes. Ahora vamos para lo bueno. Verse 10. And Noah and his sons swore that they would not eat any blood that it was in any flesh. And he cut a covenant before Yahuwah Elohim forever, throughout all the generations of the earth in this month. Noé y sus hijos juraron no comer sangre alguna de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante Elohim, Yahuwah su Elohim, para siempre en este mes. On this account he spoke to you that you should cut a covenant with the children of Israel in this month, upon the mountain with an oath, and that you should sprinkle blood upon them because of all the words of the covenant, which Yahuwah made with them forever. Por esto te ha dicho, harás tú también un pacto con los hijos de Israel este mes en este monte, con juramento, y derramarás sobre ellos sangre por todas las palabras de la alianza que ha concluido el Elohim, dice aquí el Elohim, con ellos para siempre. Mhm. And this testimony is written concerning you, that you should observe it continually, so that you should not eat on any day any blood of beast or birds or cattle during all the days of the earth. And the man who eats the blood of beast or of cattle or of birds during all the days of the earth, he and his seed shall be rooted out of the land. Ay, madre. Escrito os queda este testimonio, para que lo guardéis para siempre. No comáis nunca sangre de la bestia, animal o ave en todos los días de la tierra. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. So you'll be rooted out of the land. Serás arrancado de la Out tierra. of Israel. And do you command the children of Israel to eat no blood, so that their names and their seed may be before Yahuwah Eloheinu continually. Ordena tú a los hijos de Israel que no coman sangre, para que permanezca siempre su nombre y descendencia ante Yahuwah nuestro Elohim. And for this Torah, there is no limit of days, for it is forever. Amen. They shall observe it throughout their generations, so that they may continue supplicating on your behalf with blood before the altar. Every day and at the time of morning and evening, they shall seek forgiveness on your behalf perpetually before Yahuwah, that they may guard it and not be rooted out. Esta ley no tiene término de días, pues es perpetua. Guárdenla por todas las generaciones para que rueguen por sí con sangre ante el altar cada día, al tiempo de amanecer y del atardecer. Imploren siempre ante Yahuwah su Elohim que observen y no sean
desraigados. You said today Tú that dijiste hoy, in the morning we should give chodu, tefillah, tú dijiste hoy que en las mañanas tenemos que dar tefilá and in the night before we go to sleep. y que en la noche también. Verse 15. 15. And he gave to Noah and his sons a sign that there should not again be a flood on the earth. Dio a Noé y a sus hijos una señal que no habría otro diluvio sobre la tierra. He set his bow in the cloud for a sign of the eternal covenant, that there should not again be a flood on the earth to destroy it all the days of the earth. Puso un arco en las nubes como señal de pacto eterno de que no habría ya nunca más diluvio sobre la tierra para destruirla. For this reason it is ordained and written on the heavenly tablets, that they should celebrate the feast of Shavuot in this month once a year, to renew the covenant every year. Por eso quedó establecido y escrito en las tablas celestiales que celebrarían la festividad de las semanas o Hag Shavuot en este mes, una vez al año, para renovar la alianza todos los años. And this whole feast was celebrated in heaven from the day of creation till the days of Noah, 26 jubilees and 5 weeks of years. And Noah and his sons observed it for 7 jubilees and 1 week of years, till the day of Noah's death. And from the day of Noah's death, his sons did away with it until the days of Abraham, and they ate blood. Mhm. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noah, durante 26 jubileos y 5 centenarios, y Noah y sus hijos la guardaron por 7 jubileos y 1 centenario. Cuando murió Noah, sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. But Abraham observed it, and Yitzchak and Yaakov and his children observed it up to your days. And in your days the children of Israel forgot it, until you celebrated anew on this mountain. Pero Abraham la guardó, al igual que Isaac y Jacob, y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que la renové en este monte. And you command, and do you command the children of Israel to observe this feast in all their generations for a commandment unto them? One day in the year, in this month, they shall celebrate the feast. Ordena tú también a los hijos de Israel que guarden esta festividad en todas sus generaciones. Es un mandamiento para ellos. Un día al año, en este mes, celebrarán esta fiesta. For it is the feast of Shavuot, and the feast of first fruits of the wheat harvest. Oh, this feast is twofold, and of a double nature, according to what is written and engraven concerning it. Celebrate it. Esta festividad de semanas o Hag Shavuot es de semanas y de primicias. Es doble y de 2 clases de fiesta, cuya celebración ha de realizarse según está escrito y grabado. For I have written in the Sefer, in the scroll of the first Torah, in that which I have written to you, that you should celebrate it in its season, one day in the year. And I explained to you its sacrifices, that the children of Israel should remember and should celebrate it throughout their generations in this month, one day in every year. Pues he dispuesto en el libro de la ley primera que te escribí, que la celebres en su fecha, un día al año. También te especifiqué su ofrenda, para que los hijos de Israel recuerden esta fiesta y la guarden siempre en este mes, un día al año. And on the new moon of the first month, and on the new moon of the 4th month, and on the new moon of the 7th month, and on the new moon of the 10th month, are the days of remembrance, and the days of the seasons in the 4 divisions of the year. Watch this. This is insane. I'm sorry. El primero del mes, del cuarto, del séptimo y del 10º son días memorables. Sweetie, that's it's sending out a different Yeah, message. say it the way in the first say, ahí no lo dice, La but nueva say, luna del mes. yes, en la nueva luna del primer mes, en la nueva luna del, En la primera luna del primer mes, del cuarto, En del la nueva. séptimo, La
En la nueva luna. Nueva luna. Me acabas de decir en la primera luna. En la nueva luna del En primer la mes. primera. Nueva luna. En la nueva luna del primer mes, del cuarto, del séptimo y del décimo son días memorables, días de estación en las 4 partes del año. Escritos y regulados están para testimonio eterno. Because this is gonna show you. Reference. Yeah, because your translation is not the same as ours. Mine says first day of the first month. The And reason, ours why, is the in reason why we English. can't say the first day, that means you will have 364 days. That's why. It doesn't say first day. Day. It I doesn't. know. That's It says why. in the beginning. No, if you say it like that, it's gonna add it as a day, not a Exactly. transition period. Right. Exactly. You got. We have to look at it that just because it says new moon doesn't mean that it's speaking about the first day of the month. Correct. Because in every 30-month cycle, Every there- 30 days. and every 30-day cycle, Hold on. there will. Sorry. No lo pueden ver como si cuando dice aquí que hay cada luna nueva que es el primer día del mes. Porque en cada ciclo de 30 días hay una luna nueva. But it doesn't mean that it's the first day of the month. Pero no quiere decir que es el primer día del mes cuando la luna está nueva. No significa eso. Amen. Just to clear that up. Solo para aclarar. Verse 24. And Noah ordained them for himself as feasts for the generations forever. Noah los adoptó como fiestas para las generaciones futuras, pues ellos le sirvieron de memoria. So that they have become thereby a memorial unto him. And on the new moon of the first month, he was bidden to make for himself an ark. And on that day, the earth became dry, and he opened the ark and saw the earth. En la luna nueva del primer mes le fue ordenado que hiciera el arca. En él se secó la tierra, abrió el arca y vio la tierra. And on the new moon of the fourth month, the mouths of the depths of the abyss beneath were closed. And on the new moon of the seventh month, all the mouths of the abysses of the earth were opened, and the waters began to descend into them. Y en la luna nueva del cuarto mes se cerró la boca de las profundidades del abismo inferior. Y en la luna nueva del séptimo mes se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior. New moons have their purposes. Las lunas nuevas tienen sus propósitos. For example, Por ejemplo, for people that do crops and plant vineyards and stuff like that, para los que cosechan o aran la tierra, they always look at the moon siempre miran a la luna to know when to start planting. para saber cuándo es tiempo de sembrar And also when to cut. y saber cuándo cosechar. They need to know. Tienen que saber. The moon also serves, when the high tides and the low tides are. También con la luna podemos saber cuándo la marea está alta o baja. So the moon has its purpose. La luna tiene su tarea, su Es- propósito. It's just not the first day of the month. Simplemente no es como dicen que sea para definición del primer mes We'll see. o de un mes. Verse 27. And on the new moon of the 10th month, the tops of the mountains were seen, and Noah was glad. Y en la luna nueva del primer mes se vieron las cimas de los montes y se alegró Noah. Dice el primer mes. ¿Tú me dijiste que lo cambiara por luna? No, pero dice primer mes o dice décimo. Perdón, del décimo mes. Ok. Sí, pensé que era lo de la luna otra vez. Okay. 10th month, okay. Es que ustedes me están haciendo cambiar una frase entera. So it's throwing me off because I'm reading something, Yeah. but I'm saying something else. Yeah, but it's supposed to read like that so it doesn't confuse the audience. Because if you read it in the way it's translated, Yeah, you already explained. yeah, I already understood it. Yeah. I mean, I put the link in the chat. So, The exact thing. They literally all they gotta do is click Spanish. I'll talk. Doesn't matter, I still read when they read. No, I understand. Like Oh, for the audience. the audience, so the But way they're gonna have this. no, they're gonna have this. I have the exact same thing they're reading in Spanish. Oh, talk. The Sefer in Spanish. Is this a Sefer in Spanish? Oh, the Sefer, that's Sefer, scripture. yeah, this one. Oh, Yeah, totally. I already put the link in the chat. Talk, Okay. man. Why didn't you say that from the beginning? I- I wouldn't be going through this. So, verse 28. 28. And on this account, so down under.
Sí. And on this account, he ordained them for himself as feasts for a memorial forever, and thus are they ordained. Por eso se los instituyó como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas. I want that. And they placed them on the heavenly tablets. Each had 13 weeks. From one to another passed their memorial, from the first to the second, and from the second to the third, and from the third to the fourth. Amén. Y las registran en las tablas celestiales cada 13 semanas, Ujú. una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras, y de las terceras a las cuartas. And all the days of the commandment will be 250 weeks of days. And these will make the entire year complete. El total de los días de la regla son 52 semanas, 52. You didn't todas finish las your cuales chapter. hacen un año completo. Él no terminó su verso. I didn't finish, I'm He sorry. thought he did, but I he did. didn't. Thus it is engraven and ordained on the heavenly tablets. Oh, that for me is 31. Oh. Oh, wow. 31 here is Así se like- inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. You have 39 verses in that chapter? I don't know because I gotta go to the next one. So go verse 31. And there is no neglecting this commandment for a single year or from year to year. Amen. Watch this. Amen. So yo lo dije. Mhm. You said 31 already? Yeah. Okay, cool. Her 31 was 30. And command you, the children of Israel, that they observe the year according to this reckoning 364 days. And these will constitute a complete year, and they will not disturb its time from its days and from its feasts, for everything will fall out of them, will fall out in them according to their testimony. And they will not leave out any day nor disturb any feast. Amén. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren una festividad. So you can't alter the tekufot. Usted no puede alterar el Tekufot o la vuelta de la temporada o año, That day is on its own. porque es un día en sí mismo. Don't add, don't take it away, don't add, don't do anything. Leave it where it's supposed to be. Déjelo donde está supuesto estar, ni le quite ni le agregue. To mark each opening of each season. Porque este día marca la apertura de cada temporada. Because if you do that, Porque si haces esto, you're gonna alter the season, the calendar. porque si haces esto vas a alterar el calendario. Watch this. Hold on. Oh, This is another reason why we have to translate the word as it is written. Esta es otra razón por la cual tenemos que traducir la palabra tal cual está escrita And say in the new moon of the 10th month. y decirlo como está escrito en la luna nueva del 10º mes. Because if we think Porque si pensamos, that the new moon is the first of the month, si pensamos que la luna nueva es el primer día del 10º mes, then these words of this verse will be completely off. entonces las palabras de este verso estarían mal. Because if you follow a moon calendar, Porque si sigues el calendario lunar, you will not get 52 weeks. no va a terminar con 52 semanas, You will not get 364 ni days. va a tener 364 días. Because every 4 years. oh, hold on, you're going Oh, too fast. Okay, go. That's gonna be here. All right, say no more. Hold on. 33. We'll get to that. Okay. But if they do neglect and do not observe them according to his commandment, then they will disturb all their seasons, and the years will be dislodged from this order, and they will disturb the seasons, and the years will be dislodged, and they will neglect their ordinances. Amen. Pero si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alteran todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. And all the children of Israel will forget, and will not find the path of the new years,
and will forget the new moons. Watch this. That's right. New moons Amén. and seasons and Shabbatot, and they will go wrong as to all the order of the years. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el novilunio, la estación y el sábado, y equivocarán la norma de los años. Amén. When, New moons. I like that. Me too. Novilunios. Ujú. So, what a big problem with following the new moon calendar? El problema con eso de seguir el calendario lunar, There's no seasons involved. no hay temporadas envuelto en esto, You don't respect seasons. porque no las respeta las temporadas. Ya. Sometimes Muchas veces your feasts fall in the wrong season. tus fiestas tienden a caer en la temporada equivocada. Explain. Sí, A couple years back, even this year, the Jewish people. The- Hace unos años atrás, the Tekufa el Tekufa o la vuelta de la temporada o año The turn of the year, turn of the season. of fall de la temporada de otoño was I think I don't remember the exact day, but in the new moon Calendar. calendar, en el calendario lunar they were doing the feast of trumpets estaban haciendo Yom Teruah in the summertime. durante el verano. You can't do Yom Teruah in the summertime Usted no puede hacer Yom Teruah en el verano because it is a fall feast. porque es una fiesta de otoño. If you change these ordinances, Si usted cambia esas ordenanzas, the feasts, the days, and the years will be disturbed. los días, las fiestas serán ¿cómo le llamo ahorita? Sí, Disturbado. no, very early, I can't remember. Pero estarán fuera de orden, Mm-hmm. Dislodged. deslodged, ajá. Yeah. Desubicados. Desubicado. They won't know how to find the beginning of the year. No van a poder saber cómo encontrar el principio del año. If your premise is wrong, Si tu primicia está mal, then your conclusion is going to be wrong as well. tu conclusión también estará mal. And everything else in between will be off. Y todo lo que esté entre medio de los dos estará mal también. Watch this. Miren esto. 35. For I know, and from henceforth would I declare it unto you, and it is not my own devising, Ay, ay, ay. for the Sefer, the scroll lies written before me, and on the heavenly tablets the division of days is ordained, lest they forget the feast of the covenant, and walk according to the feast of the other people after their error and after their ignorance. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecido está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su insuficiencia. For there will be those. Want to say something? Nope. Oh. For there will be those who will assuredly make observations of the moon, how it disturbs the seasons, and comes in year to year 10 days too soon. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. Every year, That's why the 13 months. correct. Ay, ve. Every year, This is insane. Cada año, the moon. la luna. Are you reading or I'm translating? No, I'm translating. I'm not reading. These are his thoughts. He's talking. Yeah, I'm in my He's- thoughts. he's My looking thoughts at- are my thoughts are way faster than what my mouth wants to say. Every year, the moon is 10 days too soon. Cada año la luna está 10 días por adelantado. Why? Porque Because the lunar is not 30 days. la luna no tiene 30 días. And even if the moon, O el ciclo ¿cómo dijimos? Novilunio. No, novilunio. Ajá. and even if the moon comes in every 30 Y days, a pesar de que si la luna llegara cada 30 días, because you're just observing the moon,
por el hecho de que usted solamente está observando la luna and you're not adding the tekufah, y no estás agregando los 4 días de los tekufot, you're still going to be short. entonces como quiera vas a estar corto. But they're not 30 days either. Pero tampoco son 30 días. The moon cycles are 29 and 29 and a half days. A veces los ciclos lunares son de 29 a 29 y medio. So you can't go by the moon. No puedes llevarte de la luna. Watch this. And then, Oh. Y luego, if it's too cloudy si está muy nublado and you can't see the y moon, no puedes ver tú la luna, you're still gonna be off, because when you see it, you're not gonna know if it was already there 2 or 3 days or 1 day. entonces vas a estar mal porque tú no sabes cuántos días lleva ella allí. So it's a hit or miss guessing game. Es un juego de adivinanzas. Instead of just counting, En vez de simplemente contar. just count. Cuente. 37. For this reason, the years will come upon when they will disturb the order and make an abominable day the day of testimony. Wow. And an unclean day a feast day. And they will confound all the days, the holy with the unclean, and the unclean day with the holy. For they will go wrong as to the months, and Shabbatoth, and feast, and Jubilees. Uy, pero eso tendrán años, por eso tendrán años que están alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo, el día de festividad, y los confundirán todos, los días santos como impuros y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las fiestas y los jubileos. For this reason I command and testify to you, that you may testify to them. For after your death, your children will disturb them, that they will not make the year 364 days only. And for this reason, they will go wrong as to the new moons, and that's right, and seasons, and Shabbatoth, and feasts. And they will eat all kinds of blood with all kinds of flesh. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el novilunio, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. So, what happens when you show this to a new moon calendar person? Entonces, ¿qué acontece cuando usted le muestra esto a una persona que lleva el calendario lunar? The book of Jubilees is fake. El libro de Jubilees es un libro falso. That's all they have to say. Es todo lo que te dicen. Meanwhile, Mientras tanto, they have to add a 13th month tienen que agregar un mes decimotercero every 4 years. cada 4 años. Where are there a 13-month years in scriptures? ¿Dónde vemos un decimotercero mes en las escrituras? Just by the priests alone, Solamente por los the sacerdotes, Zadokite priests, los sadoquistas, they take turns every 3 months, toman turnos cada 3 meses, cada temporada. every season. Cada- They take turns. toman turnos. There's no 13th month. No hay un mes 13, It's gonna throw off the order. porque va a, ¿cómo dijimos ahorita? Disturbar or dislodge. Distorsionar el orden. And the whole verse, chapter 5, started Y el capítulo entero 5 que leímos comenzó with disorder. con solo había desorden. That's the reason why I wanted to start in chapter 5. Y esa es la razón por la cual quería comenzar en el 5. Yahuwah does not like disorder. Porque a Yahweh no le gusta el desorden. I pray Yo hago I tefilot, pray to the heavenly Abba al Abba celestial, that one day we can come and be ahad with all our brothers in Israel. que nosotros algún día podamos estar unidos, ser uno con todos nuestros hermanos en Israel. And regardless of minor doctrines differences, Y poniendo a un lado las pequeñas diferencias de doctrina. I pray that we can all come and at least worship
on the same days. Mi tefiló es que podamos por lo menos reunirnos y exaltar a Yahuwah en los mismos días. Because this calendar issue Porque este problema del calendario is probably our biggest problem es probablemente el problema más grande, because nobody wants to see it. porque nadie lo quiere ver. And once you delve into it, Y mientras más usted lo discierne, lo estudia, and once you figure out and see that it's mathematically correct, y cuando usted ya por fin puede ver que está matemáticamente correcto, that you no longer have to guess, que ya no tienes que adivinar, all you have to do is count, y todo lo que tienes que hacer es contar, it's perfect. es perfecto. There's no guessing required. No hay que adivinar, no And es we can necesario. all be echad Y podemos ser todos dejar, and all praise in a holy day y todos podemos exaltar en un día apartado, and call that day holy y llamar ese día santo o apartado, and not call an unclean day a clean day. y no llamar un día impuro puro. That's my prayer for Israel. Esa es mi oración para Israel. That's all we have for today. Es todo lo que tenemos para el día de hoy. We're now gonna go outside and do our offering to Yahuwah. Vamos a salir a hacer nuestra ofrenda a Yahuwah. Would you like to add anything before we go? ¿Quiere Not at agregar all. alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? Well, we got questions later from within. Don't forget the 8th day, the day off. Ah, Yes. sí, el miércoles. On the 7th, October 7th. Go ahead, Nando. Oh yeah, just like the first day of the festival, Feast of Tabernacles. Tal cual como el primer día de la fiesta de tabernáculos del Sukkot, The 8th day is a Shabbat Shabbaton, el octavo día es un Shabbat Shabbatón. and it is also a Mikra Kodesh. Y es también una micro Kodesh o una convocación apartada. Amen. All men shall congregate and gather, Todos los hombres deben de reunirse y congregar. and no mannerism of work shall be committed on that day. Y ningún tipo de trabajo servil debe de ser dado en ese día, hecho en ese día. Don't forget the threat. If you don't do it, you will be cut off forever. No olviden la amenaza. Cuando no guardan estos días, tú y tu generación serán cortados de entre la tierra. He's not talking about your flesh. Él no habla de tu carne, He's talking about your seed. él habla de tu simiente. Amen. Well, with that being said, Con esto dicho, we love you. te amamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. It's also another day of Sukkot. Amen. Es otro día de Sukkot. So yes, So, sí, go outside salga and do your offering. y haga su ofrenda. Yes, you can burn today. Sí, usted puede quemar hoy. Sorry. Lo siento, It's a pero feast for 8 es days. una fiesta por 8 días. We have to feast for 8 Es days. por 8 días. I can't see us not feasting today. No nos vemos sin hacer fiesta hoy. I can't see it. No lo veo. So, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We love you Les amamos. and see you on this Wednesday. Y los vemos el miércoles.